bienvenidas de nuevo y tomaros vuestro tiempo también para ajustar el biorritmo después de comer. Pero bueno, quería dar las gracias a las participantes por prestaros un poco a contar vuestras experiencias también y compartirlas. Como decía Silvia, aunque sean títulos un poco tan, ¿no?, aliados o dependientes, yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Creo que vamos a navegar a través de los distintos proyectos, los diferentes modos de colaborar también con las instituciones, ¿no? Ayer hablamos sobre la importancia de situar los proyectos en las comunidades, los territorios y cómo trabajamos con y en ellos. Esta mañana nos hemos acercado al tema de la financiación desde las administraciones y después hemos pensado también o hemos conversado sobre modelos posibles alternativos. Y ahora, bueno, lo que pretendemos hacer es como acercarnos un poco a cuál es esa relación que se establece también entre los espacios independientes de creación contemporánea con las instituciones, instituciones de diverso formato. Y yo creo que está bien, creo que habrá algún tipo de deseo de hablar de la institución de manera más abstracta, pero que lo aterricemos como aquellas estructuras formales que tienen disponen de recursos, ¿no?, y de estructura, bien sean públicas o privadas, y como espacios independientes o proyectos independientes, ¿no?, os relacionáis con ellas, ¿no? Y para ello tenemos a Andrea Rodrigo Novoa, que junto a Verónica Valentini es parte de BART Projects en Barcelona. Tenemos también a Daniela Ruiz Moreno, que viene en representación de Fluent, un espacio en Santander. Tenemos a Juan Gómez Alemán de la Juan Gallery y a Flavia Introzzi de Planta Alta, ¿no? Todos son proyectos bastante diferentes con, bueno, lugares de encuentro, ¿no? BAR ha sido un proyecto que no ha tenido un espacio fijo, o sea, que no se plantea desde un espacio. Fluent nace desde también quizás un espacio más pensado en la galería y luego cómo se ha desarrollado desde otro lugar, ¿no? La Juan también desde una galería, desde apoyar también formatos, sobre todo en las escénicas, ¿no?, en lo performativo, en ese cruce, pero luego una línea de trabajo con las instituciones, y Planta Alta, un derivado casi de Hablar en Arte, ¿no?, como un proyecto propio que se centra en las residencias y cómo, bueno, habéis tejido relaciones desde diferentes lugares con las instituciones, que entraremos después, pero ahora, siguiendo el mismo formato que hasta ahora, 5 minutos para que habléis un poco desde dónde surgen vuestros proyectos y ante qué necesidades contextuales, ¿no? Ante qué, porque a veces creo que es interesante cómo ciertos contextos, cuando precisamente las fuerzas, ¿no?, de la institución o de la administración van decayendo, y es cuando más huecos se hacen dentro de la posibilidad de generar alternativas, ¿no? Y cómo en esa situación, por ejemplo, habéis ido proponiendo proyectos que ya tienen cierto recorrido también, ¿no? Así que, bueno, Andrea. Voy a dejar solo así de fondo, pero no haré, o sea, no me serviré de la imagen tanto. Bueno, primero, gracias a Intermediaria por acoger y a Plataforma por invitar, porque un poco a colación de las conversaciones que hemos ido teniendo estos días, hemos visto la importancia de tejer estrategia, fuerza y voz común, y el hecho de que os abráis a otras que venimos de otros territorios, pues ayuda mucho también. Bueno, BART Project, yo soy Andrea y soy el 50% ahora de BART Project con Verónica, y en un principio era un tercio, porque lo fundamos en verdad con Juan Canela, los tres somos comisarios y comisarias, en 2012, o sea, llevamos 12 años ahora estamos en el 12º año de recorrido, y la verdad que el proyecto surge justamente un poco por una falta, o sea, las carencias que había en Barcelona en ese momento, ya de base a nivel institucional y también a nivel de espacios independientes, había poquita cosa todavía en Barcelona. Había home session, half house, gente que hacía ya residencias, pero bueno, había poca cosa. Entonces había una carencia para aquellos artistas y curadoras también, que estaban entre lo muy emergente y lo muy establecido. Entonces no había como
espacios, proyectos que acogiesen este tipo de diálogo. Y después también tampoco se establecía de forma muy formal, digamos, o reglada, el diálogo con lo internacional y con lo nacional incluso. Entonces, nosotros nos llamamos Bar Project, de hecho, porque todo esto surge de conversaciones en bares. O sea, no es Barcelona Artistic Residency, no es Barcelona, es bar. Y es un poco el bar del sur de Europa, que ayer creo que Amélie comentaba, que va un poco al encuentro en contra de esa idea intelectualoide del café burgués, y no, es el bar donde hay conversaciones, se trabaja, se bebe, ese lugar, ¿no? Y de esas conversaciones, primero había un cierto estrés de cómo vamos a financiar esto, cómo vamos a pagar un espacio, cómo vamos a montar todo. Y de repente pensamos, es que igual no tenemos que tener un espacio, igual tenemos que establecer sinergias con gente que tiene espacios y no los puede programar, o que puede programarlos pero quiere colaborar. Y entonces, desde el principio, muy desde el principio, tuvimos claro que queríamos que toda la financiación que se consiguiese fuese al programa y no a una infraestructura, y además enriquecer ese diálogo y como crear contexto, que es la manera en la que entendemos colaborar, construir contexto juntas, con toda la ciudad de Barcelona. Y esto ha hecho que hemos descrito una coreografía con lugares que van desde el MACBA hasta la Virreina o un sex shop en una visita de estudio de Francesc Ruiz. O sea, ejemplos muy diversos. Entonces era como el contrario al site specific. Era el proyecto quien venía a definir dónde se iba a mostrar o dónde iba a tener lugar. Entonces, el formato inicial fueron un proyecto de residencias, los primeros años, que eran artistas y curadoras que venían unos 3 meses, 2 veces al año, unas 6 personas, y después grupos de programadoras, curadoras, directoras, críticas, que venían a descubrir el contexto entre unos 4 o 5 días, una cosa así. Entonces, visitas a galerías, instituciones, visitas de estudio, bueno, típico viaje curatorial, ¿no? Y esto fue construyendo los primeros años. Después, a partir de 2015, empezamos un formato que se llama Bartool, que es un programa de formación, que no es una escuela, porque no son estudiantes, la gente que trabaja con nosotros son participantes, los llamamos, bueno, tooles, ha habido 1000 nombres, pero son gente que tiene ya un recorrido y sobre todo tiene un criterio. Entonces, no está específicamente destinado a artistas y curadoras, sino a todo tipo de perfil que quiera desarrollar un proyecto a través del prisma de las artes visuales. Este es el único programa que es de pago, aunque es bastante simbólico el coste, y luego ese coste revierte en que se produce un proyecto final que ha tenido formatos muy diversos. Y a colación de los formatos, y por todo esto que acabo de decir, durante mucho tiempo lo que Bar produjo fue un programa público. No hacíamos exposiciones como tal, o eran exposiciones muy efímeras, pero el formato era duracional, digamos. Entonces esto tenía lugar, como decía, tanto en instituciones culturales como en la calle, en la Fuente Mágica de Montjuïc, en espacios muy diversos. Uno de los formatos por los que fuimos a este sex shop con Francesc, pero también al Puerto Industrial de Barcelona, a Las Golondrinas, que son unos barcos turísticos que hacen visitas en Barcelona, es un formato que nos inventamos que se llama My Studio Visit, y entonces pedíamos a artistas locales que hiciesen una visita de estudio, pero no en el estudio, sino en un lugar de la ciudad que hablase de su trabajo. Y que además era una forma de enseñar la ciudad a los visitantes y visitantas, un poco también yendo en contra de ese turismo de Barcelona que solamente te lleva como a los sitios clave. Entonces nos hemos ido a vivienda social con Domènech en Sant Andreu, en barrios más periféricos de Barcelona. Bueno, hemos visto cosas particulares, ¿no? Entonces todo esto no tiene un programa público, y nosotros esta sostenibilidad y esta colaboración, como al no tener espacio, ha hecho que hemos sido proyecto residente, un poco entre comillas, en Fabra y Coats, que es un espacio de producción que luego ha sido un centro de arte, ahora es un centro de arte también, en la Fundació Tàpies, Museo Tàpies ahora, en la Capella, y bueno, hemos ido pasando por diversos sitios. En 2021, por intentar resumir y no alargarme tanto, en 2021... Bueno, en 2020 obviamente ya la pandemia, como todas sabemos, y ¿me queda un minuto? Vale, ya me queda poquito. Se trastoca todo, uno, porque nosotros, claro, trabajamos todo con internacionales, entonces no podíamos volar a nadie. ¿Qué hicimos? Transformar todo en becas para locales, porque además había la problemática de que en España los artistas y curadoras no estábamos especialmente protegidos durante la pandemia, entonces se transformó todo así. Al año siguiente, 2021, Juan se desvincula del proyecto porque se va a trabajar a Panamá. Bueno, se trastoca todo. Y entonces, en 2023, ya un poco saliendo de la pandemia, nos propone Lua Coder, que es una amiga artista y con la que hemos colaborado mucho, que dirige un programa de artes visuales ahora de BAU, de un centro universitario en Barcelona,
que es nuevo, o sea, tiene como 4 años, nos propone llevar el espacio de exposición de BAU. Entonces, a finales de 2023 celebramos nuestros 10 años, el año 0 de colaboración con BAU y la inauguración de House, espacio de arte y prácticas contemporáneas, que es el espacio que llevamos ahora. Entonces, ahora sí que ha cambiado un poco el formato. Hacemos más exposiciones, o sea, son residencias / exposición, seguimos haciendo el Bartul, pero bueno, tiene también relación con el hecho, como tú decías esta mañana, creo, Anne, el proyecto ha crecido con nosotras, entonces siempre hemos trabajado con nuestra propia generación, ahora tenemos 12 años más, entonces pues todo un poco se daba tanto a esa voz, ¿no? Y nada, en eso estamos. Aquí dejo nuestro leitmotiv, que es en gerundio, es drinking while walking, while thinking, hosting, making together, que es un poco, bueno, hicimos un simposio en 2017 sobre esto, hacer programa público, en plan. Y ya está. Muchas gracias. Creo que has tocado muchos temas ahí también en los que iremos abordando. Pero bueno, un aplauso. Gracias. Bueno, gracias Anne y a la plataforma por habernos invitado. Mi nombre es Daniela, vengo en representación de Fluent. Fluent es una asociación sin ánimo de lucro que ya lleva, el año que viene cumple 10 años, se fundó en el 2016. Tienen un espacio en Santander, yo me sumé a trabajar con ellos recién en el 2023. A partir de una de las líneas de trabajo que ellos tienen que se llama Praxis, que es un programa de estudio, que ahora voy a explicar un poco más. Pero principalmente Fluent comenzó como un espacio para exposiciones. Primero las exposiciones se alojaban en un piso en Santander y luego en el 2021 pudieron mudarse a este espacio que ven aquí en las fotos, que es un pabellón de cristal. Y me parece bastante particular porque es un pabellón de cristal dentro de una galería comercial en el centro de Santander y esto afecta muchísimo todo lo que sucede dentro del espacio. Está rodeado desde una zapatería, una cerrajería, un centro de encuentro de personas migrantes de África. Y entonces todo esto como que habla también sobre las temáticas que se trabajan en las exposiciones que tienen que ver con el mantenimiento, que implica mantener una exposición de arte, la logística, la propiedad privada, etc. Esta, por ejemplo, es la exposición entrevista que realizaron el año pasado con Víctor Luis Colomer, que lo que propuso Víctor fue directamente quitar uno de los cristales del pabellón y esto trajo toda una serie de preguntas de cómo permanece esto en los horarios que el equipo no está, etc. Y trajo también la necesidad de colaborar con Hangar de Barcelona y que luego vamos a hablar un poco más, ¿no? Es como a partir de la propuesta del artista, como los fondos de Fluent no daban para cumplir con esa propuesta, empiezan como a tejerse otro tipo de colaboraciones. Se hacen en Fluent en el espacio 4 exposiciones anuales, 3 son como comisiones, exposiciones individuales a artistas contemporáneos y una es una exposición de archivo. Esta, por ejemplo, fue una expo que se hizo luego de toda una investigación sobre programas humanísticos y de arte que había habido en la región del norte de España, que también funcionó como toda esa investigación como preludio a luego comenzar el programa de estudio. Esta fue una expo de Buena Ramberry. Y así. Y bueno, como en respuesta a desde dónde surge Fluent, yo creo que también hay que pensar en el contexto de Santander, que es una ciudad donde sabemos que está viviendo también todo un proceso de museificación. Se están por abrir otra sede del Reina Sofía, otra sede de la Fundación Santander, ya está el Centro Botín. Entonces, como que creo que desde el 2016 tampoco había como estos espacios de escala más pequeña, independientes y así. Y también en respuesta como todo este proceso ahora de museificación es que surge la necesidad de generar un programa de estudio, porque no hay ningún tipo de formación humanística, o sea, todas las universidades que hay en Santander son más vinculadas a las ciencias.
Entonces, como que la pregunta un poco era como, ¿cuál es el tejido cultural que va a recibir a estos museos cuando abran? Y también un poco lo que busca es como revertir este flujo de que personas jóvenes de Santander se tengan que ir a otro lugar a estudiar. Y también lo que vemos, ya vamos 2 años, que muchos que quizás estudiaron en Madrid, en Valencia, en Bilbao, luego pueden volver y tener algo en Santander, ¿no? Praxis como programa de estudio dura 3 meses y medio. Las personas está abierto a participantes internacionales, artistas, comisarios, escritores, agentes culturales en general, y se mudan a Santander durante esos 3 meses y medio. O sea, una gran parte de todo es la convivencia. Yo me mudo para allá también, convivimos esos 3 meses y medio y todas las semanas tenemos clases y talleres diferentes, y las clases suceden en diferentes espacios de la ciudad que algunos pertenecen al ayuntamiento, otros pertenecen a la autoridad portuaria. Tenemos clases en Faros, en el archivo de la autoridad portuaria. Entonces, como que también funciona como esta estructura que va como penetrando también las instituciones de Santander. Y la tercera línea de trabajo de Fluent es la librería, que también, si veis aquí en la foto, o sea, está justo enfrente al pabellón donde se hacen las exposiciones. La librería tiene como, principalmente nos funciona también como para sostener económicamente el alquiler, el costo de los servicios, y también como para ampliar toda la cuestión discursiva de las exposiciones que están en el momento. Hacemos presentaciones de libros, se hacen colaboraciones para hacer publicaciones de las exposiciones que se están haciendo. Y creo que hasta ahí, justo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Vivaces por invitarme a hablar sobre la Juan y por toda la iniciativa de intentar como acoger o acompañar o respaldar a todos los espacios que a veces estamos demasiado solos. La Juan Gallery empieza hace 10 años, surge de una necesidad personal mía como artista, como creador, en la que veo que a la hora de presentar mis proyectos, intentar desarrollar como mis creaciones, siempre me encuentro con un muro, siempre con una incapacidad para entrar en el propio sistema, con lo cual me planteo el crear un espacio en el que ponerle mi nombre, crear un espacio y hacer lo que me dé la gana ahí, utilizarlo como un espacio de libertad sin estar condicionado por teatros, salas de arte, salas de exposiciones o lo que sea. Yo vengo de las escénicas, con lo cual el terreno de las artes visuales, quizá cuando entro estoy un poquito más pez, pero bueno, llego abro la Juan y directamente la historia de la Juan se escribe sola, según la gente que va pasando por allí. A lo largo de estos 10 años han pasado muchísimos artistas que han ido trabajando, artistas con más carrera, menos carrera. Sí que desde el principio yo intento establecer una relación con estos artistas tal y como a mí me habría gustado que me hubiesen tratado como artista cuando estaba llamando a puertas. Es decir, intentando tener una puerta abierta en la que puede venir cualquiera, presentarte un proyecto y decirle, bueno, pues venga, vamos allá. ¿Cuánto tenemos? ¿O qué tenemos? ¿O cómo lo hacemos? Entonces, de ahí surge la Juan. Yo sigo siendo artista, pero digo que en estos 10 años mi material de trabajo ha cambiado, se ha modificado. Ahora ya no trabajo con palabras o no trabajo con objetos, sino que muchas veces mi material de artista son otros artistas con los que trabajamos, con los que vamos generando los contenidos que de alguna manera han ido identificando o generando la identidad de la Juan. Dentro de los proyectos, bueno, los primeros años, pues imagino que como todos los proyectos independientes que estáis aquí, muchos, pues son durísimos. Era autofinanciación total, yo trabajo como camarero, como recepcionista en peluquería, paseo perros, hago cualquier cosa para poder cubrir los gastos del local y poder seguir adelante. Para mí, siempre tengo en la mente el que resistir es ganar, ¿no? Y era una carrera de fondo en la que había que estar.
muchísimos artistas colaboran. Los primeros años artistas que colaboran no hay apenas financiación, con lo cual es irrisorio lo que muchas veces se descubre en cuanto a honorarios o en cuanto a producción, pero intentamos trabajar con lo que tenemos, con una situación muy, muy precaria. A partir del cuarto o quinto año es cuando entra la institución, de alguna manera la institución nos mira y nos dice, oye, ¿queréis que os ayudemos? Y es como, bueno, pues venga, vale. Entonces ahí accedemos a unas ayudas que poco a poco van haciendo mucho más sostenible el proyecto y lo van profesionalizando, si se puede decir. Sí que yo creo, en cuanto a lo que estamos hablando de las instituciones aliadas o dependientes, sí que hay una cosa que al final, pues mi espacio empieza en el underground, empieza en los márgenes totalmente, es un proyecto totalmente en los márgenes, es una galería de arte vivo que no había un referente antes y lo empezamos a trabajar desde ahí, pero todo este recorrido yo creo que tiene una cosa en espiral en la que poco a poco te va llevando al centro hasta que acabas en el centro colaborando con la institución directamente. Entonces, eso ha sido una cosa como muy por inercia que ha ido pasando y a la que nos hemos ido adaptando. A lo largo de estos años, yo con la Juan no he estado solo, he colaborado con Alex de la Croix, que ya me ayudaba por los primeros años, Matías Daporta también estuvo, y Rosa Ureta, que es actualmente mi socia y con la que estamos trabajando. Dentro también del proyecto de la Juan Gallery, desde el principio, hay un grupo de trabajo que se llama el Hospital de Artistas, que también tiene una financiación, propia, en la que los propios artistas pagan una pequeña cantidad pues, por estas sesiones de trabajo en las que, digamos, que acompañamos, facilitamos, intentamos desarrollar proyectos de artistas y sobre todo conectarles con el propio sistema, con el propio entramado del arte y generarles redes de contactos, que al final es tal y como funciona la red en Madrid, que es donde estamos. Así que nada, esta es la Juan. Muchas gracias. Nada. Bueno, yo vengo en representación de Hablar en Arte. Nuestra experiencia es distinta a la que se han presentado ahora. Yo formo parte de una asociación cultural que tiene sede en Madrid, que está en marcha hace más de 22 años, por lo cual nosotras hemos puesto en marcha un espacio de residencias, que es que es Planta Alta, ya naciendo con una trayectoria de red institucional, profesional, de trabajo y demás. Cuando nuestro espacio, creo que en ese sentido somos privilegiadas, porque es un espacio que fue por sesión pública, una convocatoria de la Comunidad de Madrid. Hay 3 espacios con estas características en Madrid y cuando vimos esta oportunidad, que era un espacio destinado a residencias, no lo dudamos. Era un ámbito en el que trabajábamos ya, pero de forma deslocalizada, y sí teníamos muchísima necesidad de recuperar espacios en la ciudad que no fuesen institucionales ni comerciales. Y claro que supuso una inversión. Ahí está la obra, como tuvimos que acondicionar el espacio y demás. Estas sesiones de 5 años, renovables a otros 5, por lo cual disponemos del inmueble hasta el 2029. Y la particularidad quizás es que se encuentra en el centro de Madrid, que también por eso es Planta Alta, es como recuperar el centro de Madrid y también generar como un ecosistema en una 4ª planta sin escaleras. Sin ascensor, perdón, eso sería más difícil. Pero bueno, ahí hay parte de nosotros trabajamos con residencias de investigación en el sentido que es un piso de 100 metros, pero que funciona de una manera como si fuese como de acupuntura, ¿no? Como que está en el centro de Madrid, trabaja en diálogo con muchas instituciones y permite muchos procesos de investigación que también en parte pensamos que es lo necesario en la ciudad. No tanto hacer proyectos expositivos, porque hay muchísimos espacios, sino también apoyar las fases previas, ¿sí? Ahí hay algunas de las residencias que hemos realizado, también trabajamos con programas públicos y una de las artistas que poníamos ahí en esa imagen es Ana Gallardo, justamente haciendo alusión a lo que hablábamos hoy a la mañana, ¿no? De cómo muchas veces estas iniciativas finalmente posibilitan que sucedan otras cosas en las instituciones, como fue Ana, que tuvo su exposición en el K12M. En relación quizás a lo que nos
compete de la pregunta, contarles como un proyecto en colaboración muy amplio a nivel institucional. Quizás es MAR, este proyecto que dice acá, que es un proyecto de colaboración de 4 años que realizamos con Fundación Carazo, el Reina Sofía y Hablar en Arte Planta Alta. La particularidad quizás de este proyecto es, nosotros realizamos las residencias, pero era un modelo de gobernanza tripartito, y es algo para dejarlo a comentar sobre la importancia de los marcos de colaboración. Y aquí también poníamos imágenes de nuestros compañeros de otros espacios, porque finalmente, aunque sean a veces proyectos que parecen muy institucionales, a su vez también están dialogando con los propios agentes independientes de la ciudad, ¿no? Y otro punto que les quería comentar es que muchas veces nosotros también trabajamos con estos programas de investigación propios a nuestra misma praxis, y sobre esto estamos investigando en los formatos de residencia, en diálogo con a veces otros agentes independientes que atraviesan las mismas reflexiones, ¿no? En este caso es Identitat y La Escocesa, y ahí Anne nos acompañó en un proceso que estuvimos en torno a esto. Próximamente saldrá el primer capítulo, la primera publicación, que se llama Esto no es un hotel. Ahí lo dejamos. Y de esos grupos de trabajo y de diálogo, ahora, el mes de marzo, comenzamos con unas residencias que están destinadas a personas que están maternando o con crianzas, ¿no? Que son personas que posiblemente se queden muy por fuera de los programas de residencias. Y ya con esto termino. Otras que nos gustaría abrir el debate en torno a esto, muchas veces como estos espacios en diálogo con la institución pueden generar como nuevos modelos de institucionalidad o prácticas instituyentes, como Esteja, que es una red que hemos puesto en marcha como una necesidad de acción, ¿no? Es un llamado a la acción y a dar respuesta a profesionales o compañeros de la comunidad artística que se encuentran en situaciones de riesgo, ¿no? Esta Esteja, y al día de hoy, de lo que comenzó como un llamado por un post en Instagram o conversaciones por teléfono, a los 3 años somos todas estas instituciones las que formamos parte de la red. Muy bien, gracias. Bueno, a ver por dónde abordamos el tema de instituciones y espacios. Creo que es bastante significativo también que estemos teniendo esta conversación con espacios independientes, pero a través, ¿no? Ayer se comentaba en el Círculo de Palabra a través de una ayuda, creo que ha sido del Ayuntamiento o del Ministerio o de la Comunidad, cómo entra la financiación pública y luego que sea un encuentro acogido dentro de una institución pública que se intermedia como programa, Matadero como estructura que tradicionalmente ha sido un espacio abierto, ¿no? a dialogar y a plantear otros modos de habitar la institución con agentes independientes, pero que, como todas sabemos también, bueno, merece decir que ha atravesado diferentes momentos, ¿no? Y que de alguna manera los espacios y los agentes independientes también, las posibilidades de penetrar esa institución fluctúan bastante, ¿no? A partir de ahí, sí, quizás ir por las experiencias, ¿no? Como la institución como posibilitadora de proyectos, ¿no? Hablábamos de la importancia del espacio, esta mañana hablando a nivel de financiación, ¿no? Lo que supone tener que pagar un alquiler, ¿no? Que supone que una institución, estar en residencia en una institución o que una institución te ceda un espacio para hacer tu propio proyecto, ¿no? Como puede ser el caso de Planta Alta. Y luego todos los modelos que pueden ir desarrollándose a partir de ahí, ¿no? Desde la mera, bueno, digo mera porque nunca son sencillas, pero las colaboraciones más en construcción de proyectos, en proveedor de servicios muchas veces y más o menos, bueno, por generar unos marcos de a qué llamamos colaborar, ¿no? Y desde dónde
nos sentimos cómodas en una relación que a veces es una relación de poder, ¿no? Y una relación que a veces genera tensiones y que cada uno tiene que situarse en esa relación y en esa conversación, ¿no? Entonces, bueno, creo que era pertinente como lanzar estas posibles situaciones, ¿no? A la hora de ahora volver un poco a vosotras y pensar desde dónde habéis construido esa relación y qué modos hay de colaborar con la institución, ¿no? Porque hay proyectos que sobreviven sin tener que colaborar con la institución y hay otros modelos de proyecto que precisamente pasan por ahí, ¿no? Pasan por cómo entrar, cómo habitar la institución desde otra institucionalidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante partir de ahí. Bar Project tiene diferentes ejemplos, ¿no? Habéis sido residentes en varios espacios muy institucionalizados y muy institucionales. ¿Qué supone eso para el propio proyecto también, ¿no? A la hora de quizás capitalizar también fagocitar de alguna manera un capital simbólico de cómo se trabaja conjuntamente con las redes o no, es como no utilizar, pero cómo se amplían las redes al final, ¿no? Perdonad que igual he entrado como muy a saco. No, está bien. Bueno, yo no he hablado para nada antes del tema financiación, que es parte, o sea, digo como por, a ver si me consigo explicar porque hay mucha miga en lo que dices. Digo, institución no solamente son las instituciones culturales, la administración que estaba aquí esta mañana también es institución. Entonces, dependientes... Sí, no, claro. Perdona, a mí me gustaría centrarme no en las administraciones, porque ya hemos hablado de subvenciones. Si quieres mencionar cuál es tu modelo de fenomenal, pero creo que tenemos que pasar a otra conversación, que son las instituciones culturales. No entraré, pero es simplemente por remarcar que nosotros ahora tenemos prácticamente autofinanciación pública, pero al principio teníamos financiación privada, que es de verdad lo que nos permitió seguir adelante. Bastante financiación privada en la forma de un piso en el que se alojaban los residentes y obviamente también apoyo público. Entonces, ese apoyo público ha venido desde el principio a nivel de espacios de la institución. Para empezar, muy desde el principio, Fabra y Coats, que ahora es un centro de arte, como decía, pero empezó como un centro de producción y, de hecho, en un estado muy embrionario. O sea, nosotros entramos cuando Fabra y Coats estaba empezando. Y estaba empezando como centro de producción y se tenía en mente el centro de arte, pero en principio iba a ser en el Canódromo y al final fue Fabra. O sea, entonces como que crecimos juntas bastante. Después en el Museo Tapias, que también es una institución, pero aparte de esto, como a nivel de espacios, siempre hemos tenido tenido relativa suerte. Y creo que nuestra manera de entender la colaboración también ha hecho que no hemos sentido esa fagocitación, no en el sentido más claro de la palabra, porque siempre ha habido mucha ida y vuelta. O sea, creo que en Barcelona, o al menos en nuestra experiencia, hay bastante apoyo a nivel de red, tanto con instituciones como con espacios como los nuestros, de prestar equipamiento. O sea, nosotros, claro, no tener espacio tampoco tenemos equipos, no tenemos nada propio, o muy poco, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, la semana pasada mismamente inauguramos una exposición con Ana Moreno y tuvimos que alquilar parte de los equipos, que es una expo que tiene mucho vídeo, pero, por ejemplo, el MACBA nos prestó 2 Brightsign programados, sincronizados, que esos son 1.000 euros capitalizados tal cual. Festival Loop nos prestó pantallas y reproductores. O sea, se van haciendo, claro, son horas de trabajo y de energía. Es pedir constantemente, que a veces es como que ya te duele la cabeza, ¿sabes? De tener que... Pero también hay como que integrar que no es mendigar. Es que a veces de verdad te sientes un poco así. O sea, como estar siempre constantemente pidiendo, pero en el fondo es que esas instituciones son públicas. Loop, por ejemplo, no, pero el MACBA es un museo público. Entonces, ese dinero que ellos invierten en equipamiento, en el fondo, si lo piensas, es nuestro. O sea, es de todas. Entonces, es lógico, ¿sabes?, que estas colaboraciones se hagan de esta forma. Entonces, no sé, ha sido desde siempre muy orgánico en nuestro caso. O sea, tanto con la institución como con otros entes privados. Como digo, pues una persona que construyó un cine en Barcelona, esta misma persona nos prestó un piso para alojar residentes gratuitamente 7 años. Después alguien nos lo alquilaba de forma muy, muy simbólica también. Pero en Fabra y Coats teníamos talleres de trabajo para los artistas, espacio de trabajo para nosotras y después espacio de demostración cuando fue el caso.
en MACBA hemos hecho también charlas, en la Virreina también. O sea, ha sido siempre muy orgánico, no se me ocurre una palabra como más pertinente, ¿sabes? No sé si te he contestado de verdad. Sí, bueno, era ir introduciendo el tema de alguna manera, ¿no? Saltamos un poco a Fluent quizás también por cómo además creo que obviamente el contexto de Barcelona y el de Santander son totalmente distintos y como explicabas antes, ¿no? Que estáis de alguna manera construyendo también un contexto, aportando a un contexto, viendo las futuras instituciones y realmente una institucionalización de la cultura que va a haber en esa ciudad, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo enfocáis esa relación desde el planteamiento que estáis haciendo ahora hacia quizás dentro de 5 o 10 años, sin pediros qué proyectos tenéis para entonces, pero obviamente estáis pensando el programa teniendo en cuenta ese desembarque, ¿no? Sí, antes de responderte quería decir que Fluent fue comenzado por Alex Alonso Díaz, que no lo mencioné antes, y Jesús Balbás, que son quienes lo comenzaron desde el 2016. Pero quizás más, para responder tu pregunta, Praxis, que es el programa de estudios que más lo pensamos como en relación a este fenómeno o a la llegada de estas instituciones, lo pensamos como un programa a 10 años, y lo decimos medio como, o sea, a veces es como suena un poco delirante, pero es de la manera que lo queremos creer y de la manera que lo estamos planteando en cada reunión con el ayuntamiento y o sea, Praxis está financiado por el Ayuntamiento de Santander, Santander Creativa, que es otra institución pública también, pero que tiene toda otra línea de financiación. Se financia también por las matrículas, tiene una matrícula de 1.200 euros para los 3 meses que incluye alojamiento y todo, digamos. Y con esas 3 partes logramos sostener el programa a costa de nosotros trabajar de nuevo muchos meses sin cobrar, etcétera, etcétera. Pero cuando lo planteamos es con esta visión a largo plazo, implica de todas maneras como una conversación que parece que tenemos que convencer a los funcionarios, ¿no? Como es algo que quizás ellos no lo ven tan de esa manera. Y la colaboración, la verdad, con las instituciones que nos alojan, digamos, que nos dan el espacio para tener las clases, nos dan también el equipamiento porque no lo tenemos. Por ahora ha sido también como bastante, nos han sido como hospitalarios, digamos. Creo que no terminan de entender a veces lo que hacemos, que eso también es algo como que en las discusiones con el ayuntamiento es algo que nos dijeron como no nos enteramos bien de lo que estáis haciendo y es una difusión que nosotros hacemos constantemente y así, pero claramente tenemos que cambiar quizás cómo lo comunicamos para determinados públicos, que esto también hablando un poco de accesibilidad o de qué manera vamos a hacer la difusión, pensando para los próximos años queremos ir a las escuelas, a las universidades como para hacer charlas. Pero yo que no soy de Santander, como una sorpresa que tuve desde el comienzo es la cantidad de espacios que hay disponibles con salas, con proyectores, equipamiento, o sea, de muy alta calidad y que no tienen programación. Entonces, como en esta cosa que tú también decías, como que sientes que estás mendigando, pero en realidad estás generando programación, contenido, estamos llevando artistas que si no fuera por Praxis no estarían yendo a Santander y como decía antes, que incluso están pensando en quedarse en Santander. Entonces, es un poco eso de saber que necesitamos esa infraestructura material, pero que a la vez quienes generamos el contenido somos nosotros. También en Santander se abrió hace poco la Tabacalera, Fábrica de Creación, que es un edificio también en la costa que tiene instalaciones muy buenas, pero no estaba sucediendo nada. Entonces el año pasado, digamos que toda la programación de los 3 meses de septiembre a diciembre la estábamos poniendo principalmente nosotros. Y con la autoridad portuaria lo mismo, y algo muy interesante que ha sucedido es que participantes del primer año de Praxis han podido conseguir financiación para volver a Santander y generar otro tipo de programas. Por ejemplo, en el archivo de la autoridad portuaria generaron toda una semana de discusiones, que el archivo está en el barrio pesquero de Santander, que es un lugar que
los vecinos piensan que está cerrado porque las ventanas como que no se puede ver para adentro, y en esa semana de charlas como que realmente vecinos pudieron ir, ver el archivo, ver los mapas que tienen, etcétera, y como son cosas que poco a poco también se va entendiendo la importancia del tejido que se va generando, ¿no? Me da la sensación que obviamente es como muy distinto, ¿no? El planteamiento desde ciudades muy densas como Barcelona y Madrid en comparación a otros lugares, ¿no? Donde esa labor quizás de abrir camino en muchos ámbitos no es que sea más fácil, sino que está por recorrer, con lo cual hay algo de genuinidad en algo que se hablaba ayer del territorio, ¿no? De la palabra que utilizaba Laia sobre avecinarse, ¿no? O sea, hacerse vecina, que es muy interesante, bueno, que estéis trabajando desde ya con esa perspectiva también institucional, ¿no? O sea, de lo que va a ocurrir dentro de unos años, y que efectivamente hay infraestructuras que os pueden apoyar, ya no con subvenciones, como se hablaba esta mañana, sino con otro tipo de apoyos y proyectos, ¿no? Y en cuanto a la Juan, sí que es un modelo interesante a la hora de ver cómo, además de la propia galería, y como decías antes, ¿no? que de alguna manera nace de esa necesidad de hacer lo que a ti te apetece hacer y de tener un lugar en el que incluso tú como artista podrías programar tus propias piezas. Eso... El trabajo que lleváis haciendo en la galería de repente te genera también como una legitimidad para crear una línea de trabajo con la institución, ¿no? Que desde ahí estáis colaborando con varias programaciones. Sí, evidentemente yo decía que empecé como artista, pero luego acabó siendo comisario, gestor, organizando, dirigiendo. Y la relación con la institución para nosotros nos la ha dado los contenidos que hemos ido generando. Nosotros hemos ido generando contenidos con artistas, en colaboraciones con artistas, y en un momento dado la institución se ha interesado por esos contenidos, ha dicho, no, yo quiero este contenido. Entonces le hemos vendido ese contenido, con lo cual hemos conseguido que el proyecto sea sostenible, que se puedan cubrir las necesidades de los artistas, pagarles sus fees, la producción, y que se dignifique un poco el trabajo de los performers, que es sobre todo la especialidad donde nosotros nos movemos. Para mí principalmente han sido los contenidos. Nosotros lo que hacemos es que luego vendemos los contenidos, generamos los contenidos desde la propia galería y luego vemos por dónde los podemos, qué es lo que necesitan un poco las instituciones que están a nuestro alrededor, qué carencias tiene. Intentamos como decirles, oye, tenemos esto que hemos pensado que a lo mejor os puede encajar muy bien en este festival que estáis organizando o en esta línea de trabajo por aquí que tenéis. Y ahí ha sido como se ha ido abriendo. Una vez que hemos ido empezando con el trabajo, cada vez las instituciones han ido colaborando, han ido confiando más en nosotros. Entonces nos ha ido encargando cada vez más cositas a la vez que algunos proyectos se han establecido, y a lo largo de los años llevamos como repitiéndolos todos los años proyectos en colaboración con instituciones. Con lo cual eso para nosotros ha sido lo que es fundamental. O sea, no nos han prestado nada, no nos han regalado nada, no les tenemos que dar las gracias. Quiero decir, les hemos hecho un trabajo y nos lo han pagado. Es un modelo casi de servicio, ¿no? Sí, de un claro, encargo, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, estuve hablando con Rosa, que igual esa parte yo la tenía como más despistada, ¿no? Pero, por ejemplo, que si trabajáis hacéis la propuesta de carnavales, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ahora este fin de semana dirigimos los carnavales de Madrid, sí. Así que todo el que quiera venir a bailar y a disfrazarse está invitado. No, pero sí que hemos tenido que abrir muchísimo el abanico, porque es la manera de ser sostenible. O sea, decir, venga, a ver, me llega esto y a ver por dónde lo llevamos, cómo lo podemos llevar, para intentar seguir siendo honestos con quiénes somos y con las ideas que tenemos como espacio independiente, pero a la vez para cubrir esas necesidades que también nos plantea la institución. En cuanto a la diferencia, que antes como hablabas como de la diferencia entre la colaboración con la institución y cuando no colaboras con la institución, evidentemente es que antes eres mucho más punky y cuando empiezas a colaborar con la institución de repente te institucionalizas. Y yo eso lo noté muchísimo en el tipo de público que asistía, que venía a las cosas que hacíamos en la Juan, ¿no? Que al principio era gente joven que buscaba como un espacio como reivindicativo, un espacio como diferente, fuera del propio sistema.
Y según hemos ido envejeciendo también con el proyecto, pues hemos ido cambiando y también el ir adaptándonos a la institución, pues ahora ya cada vez son más familias o también otras generaciones y digamos que llegamos a otro tipo de públicos. Para mí ese es como, que antes preguntabas como cuál era el cambio de colaborar y no colaborar, para mí está en el público. Yo creo que esta mañana también hablábamos, ¿no?, de cómo salir de esa dependencia de las subvenciones públicas, que era como qué tipo de modelos de servicios se pueden prestar o pensar, ¿no?, como modelos alternativos de autofinanciación, ¿no? Y era como pensarse qué le puedo yo ofrecer bien a una institución o bien a un privado, ¿no?, a la hora de pensar. Y ahí también hablábamos de cuánto tienes que, lo que decías tú un poco ahora, ¿no?, de la genuinidad de tu propuesta, de tu posición político-estética, qué tipo de proyecto puedes proponer, pero obviamente siempre en esta relación, ¿no?, de prestar un servicio siempre vas a tener que adaptarte a unos públicos, a unas exigencias, ¿no?, pero que es una vía alternativa de, bueno, ¿qué puedo ofrecer yo con el conocimiento para hacer sostenible el proyecto que yo quiero hacer, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, es un modelo y es un ejemplo, ¿no?, lo que estáis haciendo. Y desde Planta Alta y a través de Hablar en Arte, que a veces es difícil separarlos, pero al fin y al cabo Planta Alta es un proyecto que deriva de Hablar en Arte, el programa de residencias, ¿no? Habéis trabajado y colaborado mucho con la institución y tenéis muchos ejemplos de los que hablar, pero bueno, te invitaría casi a ti a proponer un proyecto del que quieras hablar, ¿no?, porque ha habido modelos muy distintos de cómo romper quizás esas jerarquías o, ¿no?, las relaciones de poder en una mesa de A3 o A2, estar al mismo nivel propositivo o que sea un encargo que quieren que tenga tales características, ¿no? Ahí, en ese sentido, desde Planta Alta, con Mar o cualquier otro ejemplo que quieras traer a la mesa, ¿cómo se gestiona precisamente habéis venido a nosotras porque tenemos un modo de hacer, tenemos estas redes y queréis que construyamos algo juntas, ¿no? ¿Cómo es ese juntas a veces o no? Es compleja la respuesta porque claro que no hay una única institución, ¿no? Entonces, y también recordar siempre que detrás de las instituciones hay personas y eso es la clave de cuando nos sentamos a hablar, ¿no? De hecho, se ve mucho. Hay una institución, cambian los equipos y ¡puf!, ¿no? Como los equipos, las direcciones, en cómo eso se vuelve a reestructurar. Quizás hasta el mismo proyecto no es posible volverlo a ensamblar, ¿no? Yo creo que para nosotros, en nuestro caso, y quizás Mame también podría aportar, es muy importante también tener claro qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo queremos trabajar, lo que entendemos por colaboración. Creo que de todos los espacios independientes, la colaboración es el núcleo, es nuestro núcleo como base, ¿no? En distintos formatos es que estamos forzadas y creo que disfrutamos de la colaboración, son las dos cosas. Entonces, sí hemos aprendido, bueno, ese punto muy importante de vernos como personas principalmente, lo cual parece sencillo, pero muchas veces nos podemos olvidar de eso. Y luego, los marcos legales que comentaba algo antes me parecen muy importantes porque creo que sientan precedentes para otros compañeros y compañeras, ¿no? Como ese modelo, por ejemplo, que comentaba de Mar, ¿no? Tardamos 1 año y medio en redactar ese convenio. Hubo 3 convenios de colaboración hasta lograr sacar el último, ¿no? ¿Y por qué? Porque desde la institución había una concepción que o se era patrocinador o se daba servicios. Entonces, a veces, esos cambios tan invisibles que hay por detrás de tantas reuniones y demás, a veces no se ponen sobre la mesa ni tienen una presentación pública, ¿no? Pero ¿cuál es esa importancia de dejar esos marcos? Y después nosotros fue una herramienta a la que nos referíamos mucho para trabajar, ¿no? Porque siempre hay como determinadas tendencias y también por esa misma característica que hablábamos antes, ¿no? Esta cuestión de ser ágiles, dar respuestas al momento y no sé qué, rápidamente se puede deslizar en un brazo ejecutivo, ¿no? Y a la vez,
que no nos extraburocraticemos nosotras, ¿no? Como en relación a esta cuestión de tratar de sacar proyectos que sean sanos en su estructura. Creo que ese proyecto de MAR en ese sentido ha sido como un inmenso aprendizaje. Es verdad que el proyecto, ese tipo de convenio no se quiere volver a utilizar hoy en día y el proyecto llegó a su fin, ¿no? Entonces, si volvemos a colaborar, tendremos que volver a unos roles previos, lo cual también ya es un posicionamiento, ¿no? O una decisión. Y creo que eso, en concreto. Sí, yo sí que os preguntaría en general a cada una cuáles han sido los desafíos y quizás las posibilidades que ha abierto a vuestros proyectos también, ¿no? Estas colaboraciones. Porque a veces me da la sensación que se antagonizan y obviamente es maravilloso escucharos porque es un lugar de posibilidades, pero obviamente hay desafíos importantes, ¿no? Y cómo afecta el construir una relación con la institución a tu proyecto, ¿no? En el sentido de su propia identidad, pero también de las energías y del tiempo, ¿no? Entonces, por una parte, esos desafíos y aprendizajes quizás, pero también esas oportunidades o posibilidades que os han dado, ¿no? De dónde estáis ahora o dónde están esas instituciones también ahora gracias al trabajo que habéis hecho con ellas. Bueno, quizás el mayor challenge, digamos, es lo que antes comentaba, que nosotros hemos tenido en general alguna experiencia con esto de la fagocitación o de un poco lo que dice Flavia de no volverte brazo ejecutivo. Es verdad que nosotras en este sentido hemos intentado siempre que la colaboración sea colaboración y no servicio, un poco para evitar esto, ¿no? Y sí que hemos tenido experiencias en las que hemos hecho cosas así, por ejemplo, el año pasado, a finales del año pasado, el Instituto Ramon Llull, que en verdad es una entidad financiadora, pero es una entidad también, una institución también cultural, porque es como un conglomerado de Generalitat, de Ayuntamiento, de mucha gente, pero también produce proyectos. Nos encargó un viaje de curadores, porque coincidía que había Manifesta, Lupo, un montón de eventos en la ciudad. Entonces, digamos, aceptamos un poco, primero porque somos gente y conocemos al equipo que nos estaba pidiendo, y porque acoplaba con un viaje que nosotros ya estábamos montando, entonces ampliamos el grupo, digamos. O sea, como que entraba en nuestras atribuciones y en lo que nosotros ya solemos hacer. Pero, claro, ¿qué pasa? Que al final era una prestación de servicio. Entonces, no escribimos un contrato como tal, como más orgánico, pero sí que Instituto Ramon Llull, que viene a ser como si fuese el Instituto Cervantes de Barcelona, de Cataluña, era organizadora y nosotras éramos productoras. Y esto era como muy importante que siempre se expresase así. Entonces, bueno, hay un poquito de, ¿no? O sea, como que te raspa un poco a veces, porque dices, o sea, me has dado 3 semanas de tiempo, yo avanzo la producción, o sea, te facturo a posteriori. Conseguimos que vengan 8 personas de todo el planeta en no time. Montamos un proyecto y somos productoras. O sea, es como un poco... Bueno, hay una línea muy fina en la que esa colaboración... Pero ya digo, hemos intentado evitar esto y entonces nuestra manera de financiar lo que tenemos que suplir del proyecto es hacer otros trabajos, como la mayoría. Entonces, yo hace 4 años que codirijo Barcelona Gallery Weekend, Verónica lleva las residencias en Hangar, en Barcelona. Tenemos cada uno de sus proyectos, entonces, bueno, intentamos que la colaboración sea puramente de proyecto y no tanto de... Bueno, evitar la relación de poder que tú decías, ¿no? Como que nos dejen hacer nuestra trastería si nos prestan un sitio y que nos dejen decir lo que queremos decir si nos piden tener una voz conjunta, digamos. Entonces, no nos ha pasado mucho, pero a veces sí que te pica un poco así. No, supongo también que desde o sea, ya tenéis como una identidad como muy marcada, ¿no? En el sentido de que es bastante identificable, ¿no? Incluso cuando habéis estado en residencia en La Tapies o en Fabra y Coats, cómo la institución de repente aprovecha también, como decía antes, el valor simbólico, ¿no? de los proyectos para... A veces es preguntarse cómo la institución se quiere relacionar, ¿no? Yo que he trabajado muchos años en la institución, pero ver cómo intentas abrir y ser porosa como institución, pero sin fagotizar. Entonces, ahí suele haber unos equilibrios
que se resuelven más o menos torpemente también y que creo que, como estáis indicando, que yo soy, o sea, lo pienso así 100%, las instituciones al final depende de las personas que estén por detrás, ¿no? Y de los momentos políticos, los momentos técnicos también. Totalmente. Bueno, por contestarte a esto, pero rapidito, cada experiencia. En Fabra y Coats, por ejemplo, incluso nos llegaron a pedir, como decía, Fabra y Coats como que tuvo unos inicios un poco así complicados. Entonces, empezó como centro de producción, hubo un montón de, no direcciones, sino como coordinaciones que cambiaron muy a menudo. Nos llegaron a pedir un proyecto de residencias para ocupar. Nosotros como que se nos identifica con residencias internacionales. Como si hay algo que hacer con internacionales, nos llaman. Entonces nos pidieron hacer como una propuesta de residencias para ocuparnos de las residencias en Fabra, algo que no llegó a ocurrir y que yo creo que es buena cosa, porque hubiese sido muy, prestación de servicio. Después, en Tapias, en verdad entramos con el proyecto específico de Bartul, entonces teníamos como espacio de trabajo para las participantes y para nosotras ahí, y es verdad que era interesante para ambas la sinergia que se podía establecer de todas las invitadas que Tapias, a las que ella podía acceder y nosotros a lo mejor no por cuestión de presupuestos, pero también gente que a ellas no se les ocurre o que son de ambientes como menos mainstream y que, bueno, al final había un diálogo interesante. Y en La Capella, por ejemplo, que La Capella es un centro de arte público que trabaja sobre todo con texto local y sobre todo emergente, cuando entró David Armengol, por volver de nuevo a la gente, cuando entró David Armengol, que aparte de ser el director de La Capella, es un curador independiente, pues dijo, estamos muy centrados en lo local, pero es que lo local también bebe de lo internacional, igual hay algo que hacer. Se inventó un programa que se llama Concentric, en el que invita a diversa gente a colaborar. Entonces pensó en nosotras también por esto de lo internacional, bueno, en la capucha internacional que tenemos, y estuvimos allí 2 años en los que no solo nos daba voz en ese sentido, sino que nos acogía, hacíamos las expos, nos ayudaban en el montaje, en el equipo, en la comunicación, en todo. Pero bueno, es eso, es la gente. O sea, y luego que te quieran ofrecer y pedir, porque al final es toma y daca. Que me gustaría reivindicar también la figura de la productora cultural, que aunque estuviese, o sea, que entiendo perfectamente el tema sí, pero que al final yo lo reivindico mucho esa figura, ¿no? Porque somos todas productoras culturales a tope, a veces nos toca un lugar y otro. Pero bueno, no sé si quieres seguir, Flavia, o seguimos el orden de antes. Sí. Desafíos. Desafíos, un montón. Y luego también, ¿a dónde crees que ha podido llevar vuestras colaboraciones con diversas instituciones al proyecto y lo que habéis podido imprimir en las instituciones también o afectarlas? Wow, es una gran pregunta, sí. Desafío yo creo que mantener como quizás la pulsión. Bueno, es un desafío hasta personal. Ese desafío, ¿no? Como de los proyectos cuando independientes que empezamos algo y somos muy del hacer, de esto nos salió de aquí, de las tripas, ¿no? Esas residencias de criar Spunk es porque también por esa experiencia de maternar. Y agradezco a mi amiga, a mi compañera Manuela, que fue a buscar a mi hija al colegio, y que son realidades que nos atraviesan, ¿no? Como esas, ¿no? Cómo lograr mantener la pulsión y un poco el ritmo latente, ¿no? Con otros ritmos institucionales, quizás que hay otros tiempos. Esa para mí es una bastante importante, ¿no? Como más que nada en proyectos de largo recorrido y que a veces están midiendo el pulso, ¿no? De un momento. Y creo que luego aportaciones, creo que hay muchas, y no solamente la visibilidad ni la legitimidad, que también, pero creo que al final yo realmente considero que es más interesante, o sea, hay resultados muy interesantes de determinados cruces, ¿no? Como esto es una codependencia o estar como entre nosotras contagiándonos, y hay veces que salen cosas inesperadas y que no la hubiésemos podido generar ninguna de las partes por sí misma, ¿no? Entonces creo que cuando se dan esos momentos, que suele suceder muchas veces, hay que también nosotros estar abiertas a esa apertura, ¿no? De miras. También nosotros tenemos como a veces eso, nuestras propias casillas, ¿no? Así que sí, creo que nosotros tenemos muy buenas experiencias de colaboración con instituciones. Sí, bueno, no sé, a mí me está viniendo todo el tiempo
a la mente la palabra precariedad, que también es una cosa muy importante y que sucede mucho en el sector. Hay muchísima precariedad de artistas, hay muchísima precariedad cultural también en la propia sociedad muchas veces, y nosotros como espacios tenemos la obligación también de cubrir estas necesidades y de aportar y de intentar borrar esta precariedad cultural que hay en los barrios donde estamos trabajando, donde estamos interviniendo. Con la institución también, a la propia institución también servimos como para educarla de alguna manera y para decirle, oye, vamos a ir por aquí, vamos a llevar esta línea de trabajo, ¿qué te parece? A veces la institución arriesga y a veces no. Eso depende de quién está sentado en el despacho y es cierto que los equipos cambian constantemente y se mueven, se modifican. Nosotros empezamos colaborando cuando estaba Carmena y luego hemos pasado a Pepe, que es la era que vivimos ahora un poco. Y hemos estado en los dos lados, o sea, quiero decir, y hemos conseguido seguir estableciendo relaciones con las instituciones. Y eso ha sido, otra vez vuelvo, gracias a los contenidos, a ir generando contenidos. Esa relación institucional también ha ayudado a intentar como eliminar, bueno, es imposible eliminar la precariedad que hay en este sector porque hay muchísima gente y el pastel es muy pequeño y hay para muy pocos. Somos súper afortunados de poder mantenernos de esto. O sea, yo me siento súper afortunado de poder tener un espacio que se sostiene con la institución, tanto privada como pública, y que colabora con ellas y que a la vez es independiente y que a la vez puedo generar contenidos trabajando directamente con artistas e investigar nuevos lenguajes. Y eso es fundamental, quiero decir, y es la esencia un poco que nos mantiene como vivos y que nos mantiene este hormigueo en las tripas que habla Flavia, ¿no? Que yo creo que es lo interesante. Pero sí que es importante el que sea sostenible para el sector o intentar... Yo es que como nosotros estamos muy enfocados en la performance, en los performers, han sido un colectivo que siempre han estado muy precarizados. Nadie sabe cómo pagar una performance, cómo se cubren los gastos, cuánto cuesta. Nadie lo sabe. Entonces, sí que para nosotros uno de los objetivos primordiales de la Juan ha sido intentar cubrir y echar una mano a los performers para que puedan ir por ahí, para decirles, oye, mira, pide esto, ¿sabes? Estás aquí trabajando, pide esto. Y para eso hemos tenido que conocer también la institución desde dentro, ¿no? Para saber qué presupuestos se manejan, que muchas veces mucha gente no sabe cómo se maneja un presupuesto dentro de la institución. Entonces, es fundamental, no quiero decir que seamos un caballo de Troya, porque no somos un caballo de Troya, pero sí que estamos ahí un poco como, digamos, con un pie fuera y un pie dentro, como para pasar información, ¿no? Y para intentar ayudar a todo el sector y desprecarizar cultural y socialmente. ¿Sentís entonces que una de vuestras labores ha sido como mediar y comunicar a la institución de alguna manera o la administración? ¿O qué? Sí. ¿Y creéis que está funcionando? Queremos que funcione a veces. A veces funciona y a veces no. Pero esto es prueba y error. Quieres un trabajo Pico pala. Sí, es prueba y error constantemente. Hay veces que funciona y hay veces que no, pero prueba y error siempre. Pero incluso lo que hablábamos hoy a la mañana, ¿no? Del plan estratégico de subvenciones, sale del sector. O sea, no se logró todo lo que se quería, pero sale de ese encuentro, ¿no? De esos, o sea, no, y creo que así hay muchos ejemplos, ¿no? De todo el tiempo estar, nosotros incluso ejemplos de malas prácticas. Nosotros también sabemos muy bien con qué instituciones no trabajar, entonces también por eso planteamos, hay muchísimas con las que ni lo intentamos. Sí, hay una cercanía quizás, una vez que estás dentro de la institución, dentro de una estructura institucional, en la que hay muchas capas y por eso la intervención de Juan me interesaba por ahí, ¿no? Un poco, ya sé que lo que ofrecéis son unos contenidos muy específicos, pero que de alguna manera sí es un servicio, ¿no? Y como intermediador, qué capacidad hay a veces de decir a esa persona en concreto, no, es que este concurso no lo puedes sacar así. No, es que no puedes excluir a la gente que ha participado aquí hace 3 años porque ya no hay más gente que pueda solicitar, ¿no? Hay una labor que incluso las personas que hemos sido parte de la institución estamos intentando, una labor muy invisible. Y por eso creo que también desde el trabajo que vosotras hacéis ya desde desde Grassroots, ¿no? Con la institución a ese nivel, ¿no?
creo que es muy importante, que es una labor que no se ve, pero bueno, más de una me entenderá también en este contexto de matadero, de Madrid destino, de lo que puedes incidir a la hora de estar corrigiendo unas bases, ¿no? De quién se excluye y a quién no, cuando a alguien le parece súper lógico pues que si alguien ya se ha llevado una residencia dentro de cualquier centro en Madrid destino, no puedas pedirla otra vez, ¿no? Este tipo de, bueno, un poco el llamar la atención sobre ciertas cosas, ¿no? Y creo que a las personas que trabajamos, yo ahora no estoy en ninguna institución, pero que hemos trabajado en las instituciones, te escuchan, pero quizás te desestiman en algún momento, ¿no? Por una relación que se entabla, pero cuando estas observaciones también pueden venir desde un sector mucho más directo, ¿no? Creo que también ahí hay una labor muy importante a la hora de trabajar ese vínculo, de abrir los ojos a ciertos técnicos de las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí también esa labor es importante. Yo para responder sobre los desafíos, creo que, bueno, un poco preparando esto, estaba hablando con Alex y me decía que ellos piensan Fluent desde un inicio como que trabajan conscientemente desde la opacidad, y esto como una respuesta también a Santander, que es un sitio donde se piensa también lo cultural como principalmente una potencia económica y donde todo tiene que ser visible y todo es desde las políticas de la visibilidad. Fluent de alguna manera responde a esto poniendo, o sea, para ellos es esencial, digamos, el encuentro de las personas a través del arte. Entonces, esto se puede traducir en que la página web no tiene fotos de las exposiciones, las fotos están disponibles en otros medios, que principalmente, o en el lenguaje que se utiliza, y lo que me explicaba Alex era como que pensaban la organización casi como con una metodología poética, en el sentido de que está el lenguaje, pero se deja el espacio también para que cada persona a través de su deseo y así proyecte como su curiosidad, digamos. Y esto me parecía como súper interesante, a la vez que entiendo que es un desafío, porque luego comunicar esto a determinadas instituciones de la administración es como que casi tenés que cambiar el lenguaje, pero que creo que a la vez ha habilitado otro tipo de colaboraciones con instituciones culturales más pequeñas. Por ejemplo, el año pasado, durante Praxis, Alex se fue a Cádiz, en París, que recibió una invitación, hicieron una colaboración entre Fluent y Cádiz. Él hizo todo un periodo de investigación dentro de la colección y luego se hizo toda una programación de video en Santander, de videos de la colección de Cádiz, y ahí articulamos también vínculos con lo que se estaba produciendo dentro del programa de estudio Praxis, ¿no? Entonces, que son como colaboraciones quizás un poco más profundas que implican una estadía en otro sitio, que también son posibles por la pequeña escala de Fluent, pero que a la vez son como respondiendo como a las necesidades de cada contexto y no simplemente como una colaboración de trasladar una exposición porque a nivel logístico cierra, ¿no? Sí, creo como que eso. Yo tengo más preguntas, pero también podemos abrir al público, o si alguien quiere compartir alguna experiencia también desde los espacios que habéis estado por la mañana, por ejemplo. ¿Tú querías decir algo, Andrea? Sí, me ha ocurrido escuchando la última intervención que una cosa que me he dejado, que también forma un poco parte del ADN de Bar Project, es que aparte de la colaboración en red en Barcelona y alrededores, digamos, lo hemos hecho mucho también de forma internacional. Es que al hablar de Cádiz lo he pensado, porque nosotros básicamente hacemos residencias en las que invitamos a gente aquí, pero la idea también es hacer una ida y vuelta. Entonces, ha habido un montón de gente de Barcelona o de Cataluña o de España que se han invitado fuera a través del programa, pero también nosotras como colectivo, igual cuando estaba Juan, que ahora estando solo Verónica y yo, hemos hecho experiencias similares en Milán, en Via Farini, en Soma, en México, en varios sitios, que a veces empiezan por enviar a una persona con la que estamos colaborando, artista, curadora, y a veces es un pack. O sea, a veces es el propio proyecto que establece una alianza, que luego... Entonces, por ejemplo, Soma
estuvimos nosotros en residencia, hicimos unas tutorías y después invitamos a artistas de allá a venir a Barcelona y nosotros enviamos a alguien a México. Entonces, como que la mancha de aceite se puede ampliar. Y también, por terminar, muy al principio cuando decía yo que esto de dividir las instituciones, las culturales y la administración, me refería no tanto a la administración como subvenciones, sino como interlocutor de política cultural. O sea, es un poco lo que salía ahora. Ya está. Pues mientras pensáis si os apetece formular algo o no, os voy a preguntar cómo de importante es la agenda personal también, ¿no? Al final estamos en un medio muy de relaciones afectivas, de relaciones de trabajo y obviamente las posibilidades de colaborar con la institución son limitadas, ¿no? Pero también de cómo se vea cada espacio y cada proyecto y dónde se quiera ubicar, ¿no? Pero volviendo al tema de las relaciones, antes hablamos de lo importante que era que haya ciertas personas, ¿no? Que son las personas las que hacen la institución, ¿no? Y ahí, desde BAR, por ejemplo, habéis trabajado con un montón de gente a nivel internacional también y eso os ha dado la posibilidad de quizás tener puntos de entrada a instituciones internacionales o estructuras más formales internacionales, ¿no? Y ahí, bueno, cómo se cultivan también esas agendas, esas relaciones, esas redes afectivas. En nuestro caso ha sido esencial, digamos, o sea, de hecho el proyecto pudo empezar porque era un poco así como un chiste de van un gallego, una italiana y una asturiana, porque ninguno de los tres éramos de Barcelona, pero los tres habíamos trabajado, incluso nos habíamos formado mucho fuera. Entonces, esto ya partíamos ya de una base, digamos, de gente con la que sabíamos que nos apetecía y que probablemente a esa gente le apetecería trabajar en un proyecto como este con nosotras. Entonces, empezamos así, pero, vamos, hablo por las dos ahora y los tres seguro. Para mí la Generalitat, esta mañana no sé con quién hablaba, para mí la Generalitat no es la Generalitat, es Marta Gustá, Pice no es Pice, es Marta Rincón, o sea, son gente. Y es que si no hubiese una relación personal, porque mucha de esta gente se ha vuelto amiga, o sea, ellos son como, si no la hubiese no sería posible. O sea, yo, vamos, lo tengo clarísimo, es gente, siempre. No estaba pensando ahora que quizás, sí, esa necesidad de ser un poco poliamorosas también, ¿no? Como que a veces hay determinados contextos, por ejemplo, trabajar mucho con Madrid Destino en Madrid puede ser tipo mal para la salud, no está recomendado a nadie. Entonces, también esa necesidad de ir cambiando de contextos. Nosotros cada tanto, es verdad, Hablar en Arte lleva muchos años y nosotros ya somos personas con una determinada edad, entonces no es que le estemos acá que lo hemos sabido hacer, sino que tenemos mucho pateado, ¿no? Entonces creo que también ese patear va haciendo amigas en el camino. Pero bueno, por eso digo que a veces cuando me estoy ahogando acá, me estoy asfixiando, no sé qué, hacemos un cambio de escala, buscamos proyectos europeos, tratamos de, ¿no? Como que esa importancia también como de airearse y de salir. Así como hacemos estos espacios, ¿no? De encontrarnos, también es fundamental como salir, ver otros modelos. Nosotros, así como estamos en esta plataforma, también pertenecimos a otra europea que se llama Trans Europe Halls, que es de espacios independientes. Entonces también te hace ver que hay otras realidades, que hay otras formas de operar, que no son las únicas que conocemos nosotras. Entonces ahí te vas también oxigenando, ¿no? Junto con tener esa agenda, que creo que tú también lo vas sacando con los años y con el recorrido, la importancia de ir cambiando de compañeras de baile. Sí, en realidad yo suelo agregar lo mismo, como creo que al mirar la programación de Fluent, los participantes del primer año de Praxis, había una cosa muy clara también de la red de Alex, que es de Santander, pero se formó en Londres, entonces también Santander tiene como una supuesta mayor cercanía con Reino Unido, entonces recibíamos un montón de postulaciones de Reino Unido también.
y creo como que es fundamental, fue fundamental también para el primer año como recibir participantes que algunos ya se conocían antes por otros tipos de colaboraciones, pero conscientemente de que queremos y es necesario como abrirlo más allá de la red. Quizás como me integré yo, para mí, luego del primer año me parecía como fundamental tener más participantes de Latinoamérica. También como en Praxis en particular, porque estamos 3 meses y medio conviviendo y discutiendo temas muy amplios y como la diversidad de los participantes también, por supuesto, va a ser a la diversidad de las discusiones, de las reflexiones que tengamos, ¿no? Entonces, un poco eso, pero inevitablemente también toda la programación de Fluent se da también desde toda la red que tienen tanto Alex como Jesús dentro del norte de España. Se dan un montón de colaboraciones con Bulegó en Bilbao también. Y simplemente agregar, creo que está un poco más vinculado a lo que hablábamos antes, que en Santander también ahora lo que están generando entre artistas y espacios más pequeños es como que se están juntando con la idea de generar una red y empezar a definir como códigos de buenas prácticas y así también de cara, ¿no?, a como las 2 mega instituciones que van a llegar y un poco también en relación a lo que tú decías, como para establecer como cuál es un fee, cómo se tiene que cobrar, etcétera, y eso se está generando ahí, como que también hay mucho por hacer en ese sentido. Bueno, de las relaciones afectivas, de la vida privada. No, a ver, me gustaba mucho una cosa que has dicho, Anne, que es cómo detrás de las instituciones, o sea, lo conforman personas con las que trabajas, que también han hecho referencia, ¿no? Y cómo hay muchas personas que no están en la primera línea de la institución dando la cara, sino que son técnicos trabajando, que te ayudan, que colaboran, que también están contigo, ¿no? Muchas veces les ves que están contigo y que trabajan muy de la mano, ¿no? Yo en ese sentido sí que siento muy bien. Fíjate, Madrid Destino, que es como el gran fantasma que no sabemos ni qué es, ni cómo, y luego de repente cuando los tratas un poco, pues ellos mismos son conscientes, los propios técnicos que trabajan ahí son conscientes de la dificultad a veces que tiene este entramado, ¿no? Un poco de facturación y de financiación, que es un poco raro, pero te ayudan a que eso funcione y a que eso vaya bien. Yo es verdad que hay una cosa que recuerdo de la primera vez que colaboré con una institución, pues que luego me pedían pues como cuentas y yo pues era como un miedo, como decir, Dios mío, me van a llevar a la cárcel. Y me costó entender que realmente también estaban para ayudarme, que ellos querían que saliese bien, igual que yo quería que saliese bien, y que ese presupuesto que yo había utilizado para desarrollar que el Quechós que funcionase, ¿no? Y que fuese bien y que saliesen las cuentas. No eran yo pensaba al principio que eran mis enemigos y que iban a estar buscando hasta el último céntimo para decir a la cárcel, devuelve el dinero. No, ¿sabes? Entonces ahí me tranquilizó mucho y dije, vale, que estos están aquí, que me van a dar tanto para hacer tal, pero que a la vez van a colaborar y van a ayudar para que todo fluya, para que todo vaya bien, dentro de la medida que la institución es la institución. Pero esa es mi respuesta. Tu experiencia, muy bien. ¿Alguien se ha pensado alguna pregunta o comentario? Ay, gracias. Bueno, gracias. A ver cómo me sale la pregunta. Y creo que son 2 preguntas. ¿Cuál es como el vínculo, qué tan seguro es el vínculo con esas instituciones? Como, si hay, si no hay, si hay algún tipo como de contrato a término, a no término, no sé, es la pregunta porque no conozco el contexto, entonces lo pregunto. Sí, eso, la relación como más... o sea, entiendo lo afectivo, obviamente que sí, sin duda está, pero eso, ¿qué seguridad tienen en esa relación con las instituciones? Me viene como la pregunta. Yo creo que seguridad ninguna, te digo. O sea, porque en cualquier momento yo creo que el peligro de las instituciones, de trabajar con las instituciones públicas, es que de repente te puedas instrumentalizar y convertirte en un arma política, ¿no? Y entonces de repente ya seas incómodo y desaparezcas, ¿no? Que es lo que puede pasar, ¿no? Cuando estás ahí trabajando dando la cara de alguna manera,
te puede pasar. Puedes, en un momento dado, un contenido que hagas, de repente se puede malinterpretar de otra forma o se puede convertir eso en un arma política. Entonces, yo creo que seguridad, no hay una seguridad. Es hoy y mañana, pues, quién sabe. A ver, bueno, no sé, en nuestra experiencia seguridad más que la muerte, pero es verdad que con el tiempo se establece un vínculo que pasa por esas relaciones personales en el que hay cierta confianza, más que seguridad. O sea, a nivel de administración y financiaciones y etcétera, nosotros nos hemos comido a veces marrones, tipo, después de 8 años de financiación de la Generalitat, nos sacan el 15 de julio la resolución y de repente tenemos 0 euros de la Generalitat, comparados con los 27.000 del año anterior. Es decir, en el mes de julio me estás diciendo que prácticamente te da igual que mi proyecto se muera, porque la Generalitat nos financiaba la mitad. Hace una instancia, reclama, Pero bueno, esto son subvenciones, es una cosa. A nivel de colaborar con institución en proyectos, en nuestra experiencia es muy caso por caso. Casi nunca hemos tenido un contrato formal como el que comentaba Flavia, bueno, el convenio, no sé cómo lo has llamado, pero sí que yo que sé, pues cada vez vas firmando como acuerdos de eso, préstamo de equipos, pues, pero vamos, que me llega 2 días después de que los equipos los tengo instalados. O sea, es bastante orgánico. Pero bueno, porque eso es una relación muy, muy de tú a tú. O sea, cuando hablas ya con... Bueno, Madrid de Destino yo no lo conozco, pero cuando es una cosa como así más gigantesca, imagino que sí. No se fía una mucho, ¿no? Sí, no, aportar que nosotros, por ejemplo, sí nos intentamos, es muy difícil, pero intentamos trabajar en proyectos de colaboración de largo recorrido, porque si no es como, bueno, acá hay una lógica de los contratos menores que terminan siendo más vinculados como con servicios, entonces en eso quizá hay que pensar qué tipo de, cómo podés generar esa colaboración, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, con las ayudas europeas sí, entonces vos buscas tus propios compañeros de proyectos, a veces puede ser, no sé, por ejemplo, un proyecto que tuvo Hablar en Arte, que ya cuando se hacían residencias sin tener espacio, fue un proyecto sobre prácticas artísticas colaborativas y para participar de ese proyecto europeo que requería, no sé, como 250.000 euros de cofinanciación, que es una barbaridad, se generó como una red a nivel nacional de instituciones. Entonces, al final esos aliados enfrentados, a veces es que son tus cómplices para llegar a otro fin último que es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que es importante tratar de generar en lo posible proyectos que tengan recorrido, porque si no la lógica de los meses, bueno, eso no llega a haber una colaboración. Hay como un generar contenidos o servicios o el nombre que le queramos poner, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave con la temporalidad. De todos modos, yo desde la parte de la institución que me ha tocado, desde la institución pública siempre hay que regularizar las colaboraciones, bien sea a través de convenios, concursos, si es mayor de 15.000 euros hay que sacar... Bueno, en fin, hay toda una narrativa jurídico-administrativa que permite a priori el libre acceso, la libre concurrencia, a no ser que justifiques también muy bien que es un perfil artístico específico, ¿no? Y que te interesa trabajar con tal artista, con tal... Entonces, bueno, sí que creo que cuando hay colaboraciones entre una institución pública y un tercero, que puede ser también una institución pública, siempre va a tener que estar regulado por algún tipo de documento. Las fundaciones privadas son mucho más libres, por ejemplo, ¿no? Puedes pasar una factura quizás y ya está, es un encargo directo. Hola. Yo quería, bueno, si se me permite, Anne, quería preguntar por la primera parte del tema, las colaboraciones entre espacios independientes, punto. Porque no se ha hablado nada de eso y creo que también, o sea, sois una institución en sí misma, o sea, ustedes son una institución a su manera, entonces me interesa un montón cuáles han sido las colaboraciones emergentes, como potentes, como súper... como que han sumado mucho más allá de las partes colaboradoras que os han enriquecido mucho. Quería preguntaros eso y, si no me lo permites, Anne, quería preguntaros por
si tuvieseis que pedirle una carta a los Reyes Magos de la institución más increíble con la que quisieseis colaborar, ¿cuál sería? Esta es la parte bonita. En la colaboración con espacios independientes, yo creo que se da en el día a día mucho, pero después también a nivel programático también. Y por eso lo pasaba muy rápidamente, pero por ejemplo, en Planta Alta, ese programa que que es una especie de laboratorio de pensamiento solamente para compartir nuestras dudas, nuestras formas de hacer y demás, que se llama Desde Este Ahora, que lo hicimos con Identitat y con La Escocesa. Son dos espacios independientes o asociaciones que no están ni siquiera en Madrid, ¿no? Que entonces hemos hecho un movimiento, no había financiación ni nada y está todo hecho como a pulmón, ¿no? Eso sigue pasando. Y también eso sigue pasando porque esos espacios por lo general no se dan dentro de la institución. Está mucho más cercano a una práctica nuestra. Entonces está atravesado por eso, por un repensar las residencias, por los conceptos de hospitalidad, por muchísimos vínculos. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con un artista, pero le ponemos un contrato de por medio, que es un contrato que no viene dado de modelo de la institución, ¿no? ¿Cómo cambia esas dinámicas de colaboración? Bueno, muchas cosas así y hemos tenido varios encuentros. Nosotros tenemos, y quizás el último por comentar, que también está en la presentación, porque a mí me parece un punto muy importante el que marcaste, me parece súper importante porque nosotros al final terminamos generando otro tipo de institucionalidad en esas colaboraciones. Entonces, que se festeja la red esta que hemos puesto en marcha, que sale eso, como de llamadas por teléfono, de un post, de hay que hacer algo, ¿no? Cuando empezó como la invasión de Rusia en Ucrania. Y desgraciadamente esa red sigue en marcha hoy por las urgencias que nos atraviesan. Eso que nace de los espacios independientes se terminan uniendo a las instituciones, o sea que la lógica es la contraria. Y nosotros somos los que vamos marcando las formas de colaborar y los espacios independientes y también el circuito artístico, que hay que decirlo y agradecerlo muchísimo, porque cuando estábamos buscando financiación con los tiempos de la institución y demás, aunque quisieran colaborar los presupuestos y demás, finalmente las partidas presupuestarias o el dinero para que pudiesen viajar artistas en residencia se hicieron todos por donación de obra de artistas. O sea, más de 90 artistas donaron obra durante 2 ventas solidarias. Hicimos una para Ucrania y otra para Palestina y ahí está conformada, hoy en día en esa red está el MACBA, el Reina Sofía, Casa Velázquez, Casa Árabe, el Círculo de Bellas Artes, la Casa Encendida. Eso no fue un proyecto, nace como de una lógica de los espacios independientes. Yo también, contestando a tu pregunta, yo también tengo, entre todos los proyectos, que yo tengo proyectos muy especiales, hay uno que lo lanzamos, que se hizo cuando el COVID, el primer verano después del COVID, que era una manera de reactivar el sector cultural bueno, desde nuestra pequeña parcela. Entonces, nosotros presentamos un proyecto que se llama Arte Vivo en la Plaza para la Comunidad de Madrid y no lo compraron y dijeron sí. Era un proyecto que va itinerando por los pueblos y en las plazas de los pueblos nosotros llevamos como 5 performers a cada plaza para que activasen desde las performances allí la propia plaza y digamos de llevar la performance también una nueva disciplina a la plaza. Y a su vez también, como en ese momento estaban muchos artistas, artesanos en sus casas, en los pueblos también, era como invitábamos a todos los artistas locales, artesanos, grupos folclóricos, grupos de danza, a que viniesen y nos acompañasen con nosotros en la plaza en todo ese día, esa jornada que organizábamos un poco del arte en la calle tomando la plaza. Este proyecto, que empezó como una cosa pequeña, que íbamos por los pueblos, que para mí siempre lo he llamado mis misiones pedagógicas, ¿no? Porque tenían ese punto también de como un referente a lo que fueron las misiones pedagógicas y lo hemos ido haciendo y este año pues, de repente desde Patrimonio nos contactaron porque se presenta a Europa como patrimonio inmaterial de la Comunidad de Madrid, con lo cual de repente para nosotros eso no es nada económico, nada de esto, pero fue altamente gratificante. Para mí fue muy, muy emocionante el que un proyecto en el que
yo digamos que había intentado, que había trabajado, colaborado y dirigido, pudiese llegar hasta ahí. Luego también tenemos otros proyectos que son como mucho más masivos también. A nosotros en La Juan nos encanta la gente, nos encanta el público y nos encanta llenar, y también tenemos, somos muy multidisciplinares, consideramos que todo está atravesado por la performance. Entonces también trabajamos con Ayuntamiento, con Veranos de la Villa, también tenemos un proyecto que se llama Cine Caliente, que lo hacemos todos los veranos, que son películas performativas en las que invitamos a alguien a que destroce una película, DJs a que cambien banda sonora, a que canten encima y a que la gente participe también performando en la propia sesión de cine. Entonces, para mí estos son ahora mismo estos dos proyectos a los que tengo mucho cariño y que son como muy representativos de lo que significa La Juan y lo que es también la colaboración con la institución, que gracias a ellos estos proyectos existen. Nosotras sí, o sea, la pregunta de colaboración entre espacios independientes, te diría que antes de empezar a colaborar con una institución siempre hemos colaborado con espacios independientes, porque además digamos que es a través de esas colaboraciones que nuestra geometría variable existe. O sea, nunca somos solo nosotras dos, sino que siempre, o prácticamente siempre, trabajamos con alguien. En Barcelona con mucha más gente, pero muy específicamente, porque como digo, cuando empezamos éramos pocas, con Green Parrot de Rosa Yao y Joao Laya, que igual algún de estos proyectos conocéis, Home Session, Olivier y Jérôme, Half House con Cinet y con Alberto Peral, pero también proyectos fuera, como yo que sé, Lugar a Dudas en Cali, que hicimos una colaboración, después Erika Flórez, que ahora lo dirige, fue residente nuestra, no sé, en muchos sitios, no sé, en Bolzano, por ejemplo, con Argekunst, que es más institución, pero que en verdad venía por personas, Lorenzo Sandoval y Emanuele Guidi, que dirigían en ese momento, y ahora con Emanuele, por ejemplo. Esto es un poco sui generis, esto no lo he dicho antes, pero es un buen ejemplo también de entramado raro. El proyecto que tendremos este otoño es una exposición de Ingrid Ora, que es una artista italiana que vive en Berlín y que en verdad es una investigación que empezó el año pasado y que terminará en 2026, con un momento expositivo con nosotras en Barcelona en octubre. Y esto viene de una propuesta de Emanuele Guidi, que es con quien habíamos trabajado en Bolzano en ese momento, para pedir una ayuda al Italian Council para cubrir este proyecto que tiene lugar entre Marruecos, el Delta del Ebro y Barcelona. O sea, ya como... Pero en verdad es una administración a quien estamos apelando. Pero que funciona un poco como institución cultural, porque de nuevo es un poco como British Council, o sea, es una figura un poco intermedia. Y bueno, sí, o sea, al final, como que escalarlo ya fue la institución cultural, la institución pública, pero nosotras siempre, desde el principio, empezamos pensando en todas nosotras como agentes de poder escalarnos. Y la Carta a los Reyes Magos de institución, la verdad es que no tengo, o sea, tipo blanco, o sea, no te sabría decir. Es que creo que no la hay, una ideal, porque en el fondo, o sea, todas tienen para mí los mismos pros y los mismos contras. Entonces, ideal es la que encaja mejor en el proyecto que en ese momento quieres desarrollar y la que tiene la interlocutora con la que mejor te vas a, no sé, que habrá mejor vibra y que entiende mejor ambos proyectos y cómo te puedes situar, no lo sé. Nosotras en todo caso nunca hay un ánimo como de esta porque es súper guay, entonces tenemos una visibilidad tal, o esta porque me va a dar más dinero. Es de verdad muy, muy caso por caso en el universo Bar Project. Entonces, no lo sé vosotras si tenéis... Yo sí, pero no desde el ámbito artístico ni cultural. Me encantaría trabajar con Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, porque realmente creo que es un ámbito muy a implosionar. O sea, creo que hay mucho para hacer a nivel de aportación o para generar como en el ámbito de la educación. Daniela. Quizás, bueno, esto si estuviera Alex lo respondería mucho mejor. Yo de los pocos años que he estado puedo decir que el vínculo que tiene Fluent con organizaciones independientes de la región, puedo hablar de Bulegoa en Bilbao o con proyectos incluso que sí, creo que se conforman como asociación, un proyecto que se da en lo rural en Cantabria que se llama La Bardal, que son jóvenes que viven en el entorno rural de Cantabria y producen proyectos artísticos desde ahí. Se da una colaboración constante con ellos. Desde Praxis, el programa de estudio, nosotros siempre los vamos a visitar
y tenemos un montón de clases en una escuela rural. Casi siempre vamos con Yayo Herrero, que es una de las docentes que tenemos, porque también ella tiene una cercanía con, o sea, su temática con ese entorno, con los chicos de La Verdad. Y luego cada vez que ellos vienen a la ciudad de Santander, están con artistas en residencia, pasan por Fluent, entonces es como una relación de cercanía y amistad que hay un intercambio constante, o nosotros cuando estamos durante Praxis siempre vamos a Bulegoa a todas las actividades que hay. También es una cuestión de que creo que hay menos oferta que lo que sucede en Santander, y que eso para mí tiene ese potencial de que, vale, tienes que igual viajar 1 hora, pero hay como otro tipo de apoyo entre los espacios. También hemos tenido profesores que pueden estar en España gracias a que están haciendo una residencia en Bulegoa, entonces son parte de la programación de Praxis. Todo ese tipo como de tejido lo estamos considerando constantemente. Y a nivel de institución así ideal, la verdad es que no sé, no sabría responder tampoco. Yo sí, el MoMA estaría muy bien, ¿no? Estaría fantástico, ¿no? Sí, tendría lo mismo, es verdad. Silvia, creo que tú tenías una pregunta. Ya se fue. Paso. Yo, por hacer una aclaración a los compañeros y a las compañeras que no son de Madrid, explicaría lo que es Madrid Destino, ¿no? Porque como que el encuentro de la plataforma, justo hemos invitado a gente que es de Euskadi, gente que viene de Valencia, gente que viene de Andalucía, igual y tú de Barcelona, igual estamos como todos muy encerrados y no saben muy bien lo que es. No sé si hay alguien que quiera presentarse voluntaria. Tal vez tú, y luego hago la pregunta, pero creo que eso estaría bien, ¿no? Bueno, pero lo puedes explicar tú también. Yo no tengo mucha idea, pero vamos, es una empresa privada que gestiona una institución pública. Si quieres lo dices tú mejor, ¿no? Bueno, es un poco lío en ese sentido porque es una empresa, pero de financiación pública. Entonces, es una empresa que se crea precisamente para agilizar los trámites con la Administración y que no sea directamente a través de oposiciones, licitaciones, ¿verdad? Pero es una empresa que pertenece al Ayuntamiento de Madrid, y a partir de esta empresa se gestionan pues, los centros desde Centro, Conde Duque, el Fernán Gómez, Matadero. Bueno, hay muchos espacios en Madrid que gestiona, porque son espacios municipales. Entonces, esta empresa se crea para agilizar. ¿Qué pasa? Que bueno, te paso el micro para eso, pero iba a decir que creo que se ha convertido en otra gran burócrata, que es donde se ponen un poco los obstáculos para poder generar. Entonces, creo que no ha funcionado como esa idea de agilizar procesos. Por relacionarlo con tu pregunta, porque yo creo que con Madrid Destino, y es la poca experiencia que yo tengo, se firman contratos, ¿no? Y bueno... Sí, se firman contratos. Sí, efectivamente se firman contratos. Creo. Se firman. Sí, pero no solo con Madrid Destino. No, claro, pero lo estoy poniendo como un ejemplo y he dicho como con mi experiencia, y tengo otras experiencias como la Comunidad de Madrid, yo firmo contratos también. Pero con todo lo público por hay eso, que firmar contratos. Bueno, me lo digo porque como... Sí, bueno, pero hay diferencias. Hay algunas veces que son cartas, digamos, de compromiso, cartas de invitación, sí. Y hay contratos, ¿no? Y hay convenios y hay licitaciones. Eso es. Podemos hacer un curso, de... Bueno, un mapeo. En cualquier caso, eso sería como parte de la mesa como de financiación igual, ¿no? O sea, como... No, ni siquiera, es administración, es más jurídico, ¿no? Públicas, y esto es igual en cualquier comunidad. ¿Qué te quiero decir? Desde Tabacalera, Donosti, por ejemplo, también es una empresa que se crea desde lo público con un consorcio de Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco. Hay un Consejo de Administración que regulariza todo, pero al ser una institución pública con dinero público, todo tiene que ir, tú tienes que justificar a quién le estás. Otra cosa es cómo de farragoso es ese trámite, si el contrato es una página o si son
13 y además para llegar al último paso tienes que hacer 6 anexos. Eso ya es, bueno, un extremo. Y la otra cosa que quería yo incidir es por como... Yo no soy artista, soy de filosofía, entonces me ataño mucho como a los textos, ¿no? Y estaba leyendo, que lo tenéis detrás, como que las colaboraciones son entre espacios independientes e instituciones, ¿no? Y ahora yo estaba viendo como muchos proyectos que justo conectando con los que hayáis estado por la mañana, con lo que hemos hablado por la mañana, con las instituciones públicas, que lo que están reivindicando es que seamos programadores, ¿no? Y que nos gastemos el dinero en programación y no en los gastos fijos, que significa, ¿no? Que supone mantener un espacio público, perdón, no público, independiente. Era como vincularlo un poco a ello, ¿no? O sea, como tener un proyecto que puedes vincularlo con otros proyectos de otros espacios independientes no es lo mismo que mantener un espacio independiente, ¿no? O sea, creo que surgen proyectos de espacios, pero que son como dos. Bueno, me ha hecho un poco de ruido al escucharlo, ¿no? Sí, bueno, quizás por eso insisto yo mucho en esa diferencia, sobre todo para diferenciar un poco cuál ha sido el día, ¿no? Por eso hago esa incidencia en el aparato administrativo, bien sea municipal, regional, estatal, que es la maquinaria que gestiona las subvenciones, por ejemplo, ¿no? Y que de ahí la mesa, para los que no hayáis estado esta mañana, sí que era una mesa donde han estado 2 representantes del ayuntamiento y de la comunidad a la hora de hablar de sus líneas de financiación, y ahí lo que defendían es que, bueno, que están de acuerdo en que un porcentaje de la subvención tenga que ir a la estructura, a sostener la estructura, pero que obviamente están para apoyar proyectos. Entonces ahí hay una cacofonía entre, bueno, si no hay una estructura con un posicionamiento que pueda generar proyectos que no se mantenga, pues no hay proyecto tampoco, ¿no? Entonces venía un poco de ahí la conversación. Luego, por la mañana, después de eso, que nos ha generado, ¿no? Como una base de trabajo también o de conversación que nos ha ayudado a hablar desde las diferentes experiencias de los diferentes espacios sobre esos modelos de financiación, ¿no? Subvenciones sí, hasta dónde, qué pasa cuando no hay una subvención. Y creo que esta mesa, desde luego, por separarla de las otras, sí que era una institución más pensada desde una estructura, un edificio, un lugar que también se generan contenidos, ¿no? Y en ese generar contenidos propios, cómo interactúas con los espacios, ¿no? En ese sentido creo que mañana ahondaremos un poco también en esa idea de porosidad, ¿no? En este caso la porosidad de las instituciones, pero mañana creo que lo llevaremos más a la porosidad de los propios espacios, ¿no? Como de abiertos estáis también a propuestas externas o cuánto hay de espacio de programación de autoría. Entonces, bueno, perdonad que me he enrollado, pero me has llevado a pensar un poco en esta... Sí, por agregar algo que no sé si aporta Blanca a la pregunta, pero por ejemplo, nosotros las experiencias que hemos tenido, por eso hablaba de la colaboración y en el tiempo, ¿no? Que no sea un servicio, algo corto y demás. Creo que muchos de nosotros odiamos los presupuestos, no es nuestro ámbito por lo general, pero es verdad que es una herramienta muy importante. Y en esos procesos, nosotros también hemos aprendido, ¿no? A pelear como en esa colaboración en relación con las estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, los proyectos de largo recorrido en los que nos hemos encontrado en esta mesa entre iguales, una pregunta era ¿cuánto vale tu hora de trabajo estando en la institución y cuánto es la nuestra, ¿no? Yo voy a dedicarle 20 horas de trabajo, o sea que cuando estamos colaborando no estamos colaborando en las mismas condiciones. Entonces, para empezar a colaborar tenemos que tratar de nivelar esas condiciones. Entonces, ahí el presupuesto puede ser un gran aliado. Entonces, decíamos, no usemos las horas de trabajo de hablar en arte porque no son las horas de trabajo de la responsable de un departamento, de una institución. Usemos tus horas y desde ahí valoremos las nuestras. Y esto también nos llevó como 2 o 3 días de diálogo. O sea, no es poco, ¿no? Porque cuando luego tenés que ir a justificar, vos justificás con tu nómina. Entonces, bueno, creo que son esos pequeños elementos que no son tan pequeños y que a la larga también te ayudan dentro de un proyecto a poder hacer
un poco más sostenible tu estructura. Yo igual, bueno, súper directo con tu pregunta. Yo que sí que me gustan los presupuestos. Bueno, no es que me gusten los presupuestos, pero soy como muy de número, muy cabalística, ¿sí? Entonces, tengo lo que llamo yo la poética del presupuesto, porque me intento como motivar. Pero sí que es verdad que hay una cosa, o sea, tú leyendo un presupuesto puedes leer la manera de hacer, puedes leer un proyecto. Entonces, ¿cuánto hay en producción? ¿Cuánto hay en honorarios? ¿Cuánto hay en...? ¿Sabes? O sea, esto define el proyecto. Y por eso yo esta mañana en la mesa esta estaba un poco pesada, obviamente muy en link con nuestro proyecto, porque nosotros no mantenemos un espacio, porque no lo tenemos. Entonces, yo cuando hablo de estructura, yo hablo de gente. O sea, para mí, porque yo no tengo un espacio que tenga que mantener, pero dedico muchas horas a buscar espacios en los que hago cosas porque no lo tengo. Entonces, al final, nuestra estructura somos nosotras. Y, o sea, me encanta que impulsen proyectos, pero si los que los impulsan no pueden comer, pues mal vamos, ¿sabes? Es como muy de perogrullo, pero que es así. Entonces, bueno, hay como que colaborar con otros espacios para hacer proyectos juntas. A nosotras, por ejemplo, nos sirve para que, lo hablábamos antes, esto un poco bisutería y encontrar la manera, pero como haces colaboraciones, cubres los gastos del programa de esta manera y entonces liberas presupuesto para poder hacer la tarea. Nosotros somos freelance, o sea, jamás nos podremos contratar ni locas. Entonces, facturamos, pero no facturamos como miembros de la asociación que tenemos, porque esto no se puede. Facturamos como coordinadoras o como tal, cuando se puede, al final de la... O sea, más o menos, ¿sabes? Pero es como quitas de aquí, pones de allá y esto hace proyecto también, o sea, es una manera de hacer proyecto. Y lo político tiene que escuchar, que la política cultural la hacemos nosotras también. O sea, al final, ¿sabes? No, totalmente, y además entiendo que en el proyecto, desde que lo has presentado, tiene como una tipología que es esa, ¿no? Pero yo, o sea, vuelvo otra vez que estoy súper pesada, pero es lo mismo que he dicho esta mañana, ¿no? Es que a mí me cuesta mucho pagar el IRPF y el alquiler en Madrid. Lo siento, de verdad que estoy muy monotema. El 5 de febrero, ¿os acordáis de mí? En la Mani, espero que nos veamos allí. Pero que creo que es como un problema muy claro, evidente, monumental, es como esta sala de grande, pero de alguna manera acabamos hablando de... No, a mí, o sea, a mí los presupuestos ojalá tuviera muchísimo más tiempo para dedicarlos a hacer un presupuesto mucho mejor y me queda muchísimo por aprender, ¿no? Pero lo decía más no por lo que me habéis contestado de presupuestos, sino por la diferencia entre lo que es un proyecto y lo que es mantener un espacio con proyectos, que creo que son dos cosas verdaderamente diferentes, ¿no? O sea, creo que está Manuela por aquí, ¿no? Manuela hace proyectos, pero tiene la capacidad. Manuela está por ahí, no sé si se ha ido ya, la habrá aburrido. Pero como Manuela no tiene que pagar un alquiler, ¿no? Y se puede aliar con otros proyectos, pues tiene otras capacidades o formas de hacer, ¿no? Sí, que me parece puta madre, o sea, porque además... Pero si lo piensas es un poco lo mismo, porque lo que decía antes, a ver, no es exactamente lo mismo, pero en el fondo es una cosa por otra, es decir, al final tú tienes que dedicar horas de curro para buscar pasta para pagar eso, y yo no tengo que pagar eso, pero las horas que dedico a no pagarlo, no las dedico a ganar pasta para otras cosas. O sea, un poco una por otra. Sí, ¿vale? Pero bueno, sí que estás como... Estás atada a tener que pagar todos los meses, soltar 2 talegos. O sea, este mes tengo que tener 2.000 euros porque lo tengo que pagar. En realidad mola mucho más tu proyecto, porque claro, ¿sabes lo que yo pienso? Que en vez de estar pagando a un casero que es un hijo de puta, que el mío en este caso es bastante majo, pero no los anteriores, pues tú estás colaborando con instituciones que forman parte del tejido cultural. Y un problema en Madrid, al menos, es que cada vez que te vas a un local, metes 7.000 y 10.000 pavos en arreglar un local que no eres propietaria. En mi caso, claro, que yo soy alquilada, para luego que a los 5 años te larguen o te suben el alquiler al doble. Entonces sí creo que es un tema que creo que a lo mejor parece que esto se excede de las políticas culturales, pero yo creo que cuando hablábamos en la comida, en Berlín hay una ley de control de los alquileres, ¿no? De la subida de los alquileres. Y eso es cultura. Como un copyright es cultura o un copyleft es cultura. No es el libro de lo que yo publico, sino cómo lo publico. Y entonces a mí me está gustando mucho escucharte porque me parece como efectivamente que es crear alianzas con otras cosas, ¿no? Que a lo mejor son las que quieres soportar. No soportar a un tipo que tiene 5 pisos, o 15 o 25. Y perdón que ya no voy a hablar más de vivienda de aquí al... No, pero o sea, es interesante porque al final es un poco más de lo mismo que decíamos esta mañana. Es que la cosa no es que sea muy difícil hacerlo ahora, es ¿queréis hacerlo?
O sea, si lo queréis hacer, busquemos la manera. Otra cosa es que no se quiera, ¿sabes? O sea, claro que es difícil, Ramón decía esta mañana también, claro que es difícil porque cada subvención va ligada a un presupuesto anual. Pues oye, busca la manera, ¿sabes? Que eres tú quien sabes. O sea, dicho así muy de pronto, ¿no? Pero es verdad, o sea, es un ánimo político al final lo que tiene que ver. Ha dicho Anne, ¿no? O sea, cuando hay, y lo que estamos diciendo todas todo el rato, que la gente de institución, o sea, las personas en las instituciones hacen los cambios en las instituciones, porque las ayudas que hay en el ayuntamiento no existían en el 2015 o 2016, no existían, ¿no? Exacto. Yo creo. No, son desde 2017 que yo sepa, ¿no? Entonces, eso habrá sido algo, no sé, pero que antes no estaba, ¿no? Entonces, también por reconocer que igual que lo de Madrid Destino, pues hay gente de puta madre, pero que están tan precarizados como nosotros, también es verdad. Entonces, lo que hay que habrá que hablar de eso también, porque no es que sean los otros y el enemigo. No, es que al final estamos... o sea, es que es como muy difícil salir de esa lógica, ¿no? Y se nos exige a los últimos más minis que tengamos las mejores prácticas, cuando igual las instituciones con todo el power no son los primeros en cumplir esas buenas prácticas, ¿no? Y luego también... Te digo en cuanto que espacio y independiente. O sea, y luego también que, bueno, que volviendo a lo del deseo que decías tú de pedir un deseo, ¿no? Que ellos te piden muchas cifras, rentabilidad, dicen, no, pero yo te estoy dando para programación, rentabilízalo, ¿no? Y con eso paga. Y claro, muchas veces yo sí que pediría ese deseo, ¿no? De que no todo sean cifras desde la institución, ¿no? Que no nos lean a los espacios independientes como una cifra, como... Las memorias, igual es peor, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, sí. Que digo que a ver si al final se van a leer por una vez una memoria y entonces todavía puede ser peor. O mejor. Porque si solo nos leen el Excel y nos molestan con el Excel, Excel pues bueno, infernal, no vaya a ser que no infernal. le gusten los artistas que programamos, ¿sabes? Pero o los libros que tenemos en las bibliotecas. Eso es, O sea, o digamos, o cómo incide, sobre todo, que no todo sean cifras. Muchas veces todo se reduce a cifras y a lo mejor muchos proyectos inciden desde otros lugares que no tienen por qué... yo antes he dicho que me gusta mucho que haya mucha gente, pero porque a mí me gusta que haya mucha gente, pero no quiere decir que un proyecto cultural necesite que haya mucha gente. Puede que haya 4 y de repente esos 4 que hay, a uno, pum, esto le llega a pum, que le cambia a tal y de repente se convierte en el nuevo Mesías, en el nuevo libertador de la humanidad. Yo qué sé, ¿sabes? Porque lo que generamos es como cultura para despertar en la gente cosas, ¿no? Y a veces no todo se gestiona en cifras. Por eso yo mi deseo sería que a veces no nos miren tampoco como con números a los espacios independientes, que a veces eso pasa y es muy frustrante, ¿no? A ver, además, ¿qué institución pública es rentable? O sea, digo... Esa es otra. O sea, y sí que cobran entradas, ¿sabes? O sea... Eso es cierto. Ya por... Bueno, digo, no me quiero poner aquí Street Fighter, pero... Que las instituciones también nos piden cifras. Por eso digo que... A las instituciones también les piden cifras, claro. Sí, claro, es no. todo cifras, todo se reduce... Lo que parece. Sí, la cultura no se puede reducir a cifras. No, a ver, es un problema estructural del sector y eso lo sabemos. Al final salió ayer y ha vuelto a salir hoy el servicio público desde ciertas necesidades y desde cierta creencia en la cultura como un bien común y desde donde trabajamos tanto las instituciones públicas como los espacios independientes como cualquier otra forma posible, ¿no? Y creo en ese sentido que sí hay un camino a recorrer, que lo estamos haciendo todas juntas, ¿no? Otra vez volvemos a las personas. O sea, luego otras cosas son los negocios que se instauran en ciertas partes de ciertas instituciones, ¿no? Hay que instaurar otras prácticas instituyentes, otras. Bueno, quiero decir, se están dando. Creo que hay sitio para todas y trabajamos bien entre todas. Bueno, y los cambios son poco a poco. También digo que esto que comentaba Blanca, o sea, que el cambio va poco a poco, es estar ahí, pum, 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 y poco a poco va cambiando. Quiero decir, poco a poco se va abriendo y se va como modificando, pero es cierto que tienes que estar ahí como para que... Solamente quiero decir que yo creo que también hay que reconocer, aunque no me guste o no esté alineada o lo que sea, cada pequeño esfuerzo. Y lo mismo también con las condiciones que trabajan los demás, estén en una institución o estén en donde estén, ¿no? O sea, porque trabajamos con personas, si nosotros no trabajamos así,
pues entonces igual... Y somos muy afortunados, quiero decir, porque también yo creo que tendemos a compararnos con Berlín, tal, pero que si miramos para otros lados, quiero decir que si de repente establecemos colaboraciones con Marruecos, o sea, ¿qué subvenciones tienen en Marruecos? Cultura, ¿qué hay? Nada, es que decir, no sé, quiero decir que es mucho más, tiene mucho más valor la resistencia cultural allí, incluso porque al final nosotros pues estamos protegidos, de alguna manera nos está protegiendo y nos está alimentando. Voy a elegir un tema que para tener teja detrás hace un rato está medio complejo. Perdón, vale. No, pero vamos, poca libertad en Marruecos para hacer cosas también. Vamos a ir cerrando, pero Azucena quería... Sí, la plataforma estuvo funcionando de una manera informal, sin una estructura jurídica, durante más o menos 2 años y desde hace 1 año y medio, más o menos, se conformó con una estructura jurídica como asociación. Aunque ha salido un poco entre líneas y entre todo el lenguaje, yo creo que hay en esas prácticas instituyentes sí que está como por testearse qué tipo de agencia se puede llegar a desarrollar desde la plataforma. O sea, que yo entiendo que en parte este tipo de espacios como que son fundamentales para la construcción de ese sujeto político, ese nosotros, dentro de toda la absoluta variedad y en la identidad de cada espacio, la idiosincrasia de cada espacio, pero que sí que a nivel de interlocución yo creo que es un espacio fundamental. O sea, en el ámbito de las políticas culturales, esto, vamos, me lo habéis oído decir los que me conocéis hasta la saciedad, el ámbito de las artes visuales tiene una cuota de representación muy pequeñita en comparación con escénicas y ya no digamos con las escénicas más del lado de industria y comerciales. Y es fundamental tener una plataforma desde la que posicionarse en colectivo, poder situar los problemas. O sea, yo sé que lo que se hace desde la plataforma cuando ha habido cuestiones de las subvenciones y demás, pero incluso creo que habría que lanzar líneas de trabajo así como un poco estratégicas, ¿no? De espacios aliados, espacios que no lo son, qué tipo de prácticas, qué tipo de ética, ¿no? Qué tipo de formas de reconocimiento. No, iba a decir que precisamente ya hay varios grupos de trabajo. Creo que es interesante también, o sea, lo han estado contando a lo largo de estos, entre ayer y hoy, ¿no? Cuál es el objetivo de la plataforma, cómo se está estructurando y que precisamente es ese lugar, ¿no? de agenciamiento político con el que se puede negociar, ¿no? Y creo que atraviesa todas estas jornadas y lo digo desde fuera por las cosas que os he ido escuchando y desde el círculo de palabra de ayer a todas estas mesas, pero bueno, sí. Sí, no, en efecto así es, ¿no? De hecho, uno de los grupos de trabajo que está puesto en marcha desde el principio es un observatorio que tiene que ver con eso, ¿no? Con los cuidados y las buenas prácticas dentro del propio sector y de cara hacia afuera también. Pues creo que nos toca cerrar, ¿no? A no ser que haya... Son las 6:10. ¿Hay alguna urgencia de querer decir algo? Bueno, pues gracias y a las 7. Eso es. Iba a comentaros que nos vayáis, tomaros un café, charlar un rato y en un ratito tenemos una conversación con Anne, que es la nueva directora del NGBK de Berlín, que nos va a contar un poco su historia, cómo empezó. Es un proyecto independiente que empezó a finales de los 60 y que todavía está activo y que fue conformado por una plataforma de artistas de la ciudad y la tendremos aquí en un ratito. Venga, muchísimas gracias a todos.